Hola. Muy bien. ¿Todo bien? Gracias por venir. No, feliz. Hola, buenas noches. Es un estudio noticiario, entonces. Sin oficina. Sin oficina. Oh, seguísima. 6 meses. Estamos al aire con Cielo Vamos al Saavedra. aire. Como Tulio Triviño. Muy buenas noches, como Tulio Treviño, como tantos más. Ya estamos al aire. Ya son las 10 de la noche con 46 minutos. ¿No te tuvimos la semana pasada? ¿Estabas en Perú? Estamos en el Perú. Sí. Está ganando el Perú en su partido con Brasil. Consuelo Saavedra, muy buenas ¿Se noches. está ganando el Perú? ¿Qué? Pues si ya sabemos que ganó Perú. No, el fútbol, De desde el rato. fútbol, para la vida parte desde el fútbol, luego Y luego a otro deriva, lugar, a por otras ejemplo, a la cosas. actualidad, a la política, que es lo que conversamos acá en esta mesa. Consuelo, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿me va? Presenta a nuestros invitados para empezar luego al... Sí, además ha sido una semana pero tremendamente noticiosa. Estamos comentando recién con Roberto Isixson. ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenido, que es el gerente de Asuntos Públicos de CADEM, de la encuestadora CADEM, de los estudios de CADEM. Estamos con Javier Olivares también, presidente del Colegio de Periodistas. ¿Cómo Bienvenida, están? Javiera. Hola, Javiera, buenas De lo impresionante que fue esta semana, Una de locura. como que noticias, desplazan noticias. Las del miércoles ya son, no saben si van a entrar en la pauta Noticia de tras hoy. noticia. Nos decíamos, partimos el lunes con la presidenta que hablando en la Radio Cero Anunciando Bolivia. y todos decíamos, bueno, ¿qué pasa? La querella, estaban todos con la querella, ¿qué pasa? Y de anuncio lo de Bolivia. Ya, ese iba a ser el tema de Ese la iba a ser semana. el tema de la semana. Y de Bolivia vino después Burgos la renuncia, el nombramiento de Fernández, y así iba a ser el tema de la semana. Y después viene la manifestación, el Cristo, Agua Andina, y ya no sabemos. Oye, yo les puedo contar que nosotros que semana a semana seguimos la coyuntura, nos toca cerrar cuestionario los miércoles más o menos. Y sentíamos que teníamos una encuesta full coyuntural con la renuncia de Burgos y el anuncio de la demanda de Chile a Bolivia, cosa histórica. Y ya hoy día, que ya tengo la encuesta en la mano, siento que estoy mirando el pasado, después de que se nos metió la marcha, el Cristo roto y Agua Andina. Ahora, Te igual, quedaste obsoleto. Nos quedamos como pero 2 semanas por el atrás. tema de respetar la serie, igual se cierra, ¿no? No, es así? sin duda, o sea, se cierra no, igual. No es que, oye, no es como un diario. No es que movamos un día más para meterle... Cambiemos la portada del diario, No. El lunes, mañana entregamos encuesta. ¿Y cómo como viene la todos los encuesta lunes. académica Adelante, Plaza Pública? que se Adelante, pues. pueda. Podemos adelantar algunas cosas generales. La aprobación de la presidenta se va a mantener estable, igual que la semana, sin diferencia significativa con la semana anterior, 24-69. Eso está dentro de su gravedad. Estable dentro de su gravedad, pero 4 puntos más que hace 2 semanas, que la teníamos en 20%. Por lo tanto, hay un cambio que igual es significativo, yo diría que post-querella, ¿qué pasa? O sea, ahí hay algo que le atrajo agua a su molino. ¿En serio? Así es. Y Es nosotros lo sorprendente, medimos. quizás lo vimos todo un poco desde el punto de vista periodístico. Nosotros, Los periodistas cubriendo temas de Nosotros lo periodistas. vimos la semana pasada y la opinión pública se había dividido. Estaba Entre el apoyo 46, y... 50. muy Ah, 46, 50 Sí, había división. Y principalmente el apoyo venía desde las mujeres adultas y más identificadas con una posición política de centro o de centro-izquierda. Por lo tanto, de alguna manera logró mover algo a la aguja en la aprobación presidencial. Tenemos esta semana tenemos como coyuntura la demanda de Chile-Bolivia, un 80% está de acuerdo con la demanda de Bolivia, y yo creo que eso también fue una gran noticia para el gobierno, se alinea en temas que hace tiempo que al Fue el gobierno le tema. hacía falta. O sea, nosotros miramos siempre hacia Bolivia y hacia Perú, cuando el tema de Perú estaba más caliente, el tema de la Haya, que los otros países siempre que tienen asuntos internos problemáticos utilizan las demandas contra terceros para unir. Pero nunca nos miramos al espejo que los otros también pueden vernos a nosotros de esta forma. También claro. podrían Sin duda. ver que Bachelet, no estoy diciendo que sea, pero podrían vernos, porque es bueno ponerse los pantalones de otros, se hace poco ese ejercicio, que los bolivianos perfectamente podrían estar mirando las encuestas y decir, Bachelet lo que hace es demandarnos a Bolivia para tener a todos detrás suyo, unir al país y evitar más fraccionamiento incluso dentro de su coalición. Por lo tanto, a veces nuestra crítica también puede solucionar Oye, nuestra contra. Matías, Pero es que además hicimos la pregunta. Que no, yo solo iba a agregar que además que esos temas se suelen ver muy superficialmente desde mi punto de vista, porque claro, es súper fácil caer en chauvinismo, poniéndose en los zapatos de uno o en los zapatos de otro. Por el fondo no se hace el debate del problema de fondo, sino que aquí es como la unidad por la unidad, porque estamos haciendo en el fondo algo contra, ¿verdad?, un pueblo que supuestamente nos ataca, pero en realidad, no sé, yo siempre he sostenido, y creo que sería interesante como provocación para debatirlo después, a propósito de poder encuestar incluso, de pensar en un estudio,
el pensar que el problema de la mediterraneidad de Bolivia no es un problema de Chile y Bolivia, finalmente. O sea, de Chile y Bolivia, sino es un problema de América Latina toda y puede ser un debate que pudiera eventualmente ser regional. Pero aquí es como si te pones en el lugar del boliviano o del chileno, ¿no? Entonces, en este caso, claro, es fácil decir, bueno, Chile actuó primero y estamos todos detrás de aquello. Ahora, puntualmente este caso no es la mediterraneidad, sino que tiene que ver con el curso de un río. No, claro, correcto. Un río que está a las alturas ahí cerca del límite de Chile y Bolivia. No es la mediterraneidad. Correcto, pero en el fondo es lo que subyace, pues, o sea, obviamente Sí, es la primera reacción, ¿no? Sí, y además la demanda de Chile se ha planteado también como una reacción como a una escalada en el discurso de Bolivia, como cada vez más altisonante desde la demanda marítima en adelante. Vamos a conversar, yo creo, si es que alcanzamos, porque vamos a estar con Ignacio Walker dentro de un rato más, por supuesto, todo el tema de la salida de Burgos, sus aspiraciones presidenciales, pero también él, como ex canciller, Participa en este grupo de ex cancilleres. Claro. Tiene una voz relevante ahí en la discusión en este minuto con la demanda por el tema del Silala. Oye, esta portada que estábamos diciendo, si es que no la han visto, ni siquiera hay que ponerle, ahí lo voy a poner para que no lo tapen con el GC, ni siquiera hay que ponerle nombre a ella. Solo dice, me siento perjudicada. Y todos sabemos quién es. Y todos sabemos quién es. Claro, que lo que habla de cuánto entró el nombre de Natalia Compañón ya en todos los chilenos, que ya están reconocidas. Bueno, ella de hecho en parte de la entrevista dice que no puede salir. No sale de su casa. Los hijos no llevan a sus hijos a la plaza y no puede ir a, no sé, ni para Navidad puede ir a comprar al mall un juguete a su niño, digamos. O sea, bueno, una entrevista que cualquier periodista hubiese querido tener, ¿verdad? Sin duda, pero que los periodistas hemos estado debatiendo harto como sobre la calidad de la entrevista o no, cuánto se negocia, qué tipo de temas quedan fuera y por qué consideraciones, en fin. Pero ella manda un par de mensajes básicamente sobre cómo ella cuestiona a los abogados que tenía y lo cerca que estaban de Isidro Solís y si estaban defendiendo la moneda o la estaban defendiendo a ella. Todos es como el mensaje que está ahí. Todos quienes hemos estado a este lado, digamos, hemos sido periodistas, sabemos que los entrevistados dan entrevistas solo cuando quieren decir y hacer algo, más o menos obvio. Por lo tanto, uno podía pensar, pucha, como que no habla de nada mucho, pasa por arriba de todos los temas, unos comentarios. Pero ¿por qué Natalia Compañón quiere dar ahora esta entrevista y no la próxima semana, o no 6 meses más, o no la dio hace 6 meses? Elige un momento, porque y ahí lo que estábamos con la Consuelo buscando eran dónde están los mensajes que crean. Y da mensajes entre líneas que son bien power en lo político, me da la impresión a mí. Pero bueno, no sé qué les parece a ustedes, Javiera. A ver, estábamos comentándolo antes de entrar al estudio. Yo, claro, siendo un tema muy atractivo periodísticamente, que ha estado en la coyuntura, que ha estado en el debate, a mí me pareció una mala entrevista, ni siquiera sé quién la hizo. Gloria Faúndez, que es una muy buena periodista. Es una muy buena periodista, sí, me tocó trabajar con ella. Ni siquiera estoy pensando en la entrevistadora, estoy pensando en el contenido, en las respuestas, ¿no? No me parece una entrevista atractiva políticamente, siento que es más como tener una Natalia Compañón contando sus dramas personales, que pueden ser muy atractivos a lo mejor para sus cercanos, pero para el ciudadano de a pie me parece que menos. No, también, sí, también hay como un tema de hurgar en la vida privada. Sí, pero eso está bien, de farandulandia. Está bien, pero eso es como uno podría decir, es como un interés medio morboso, ¿no? Sí. Del saber la vida íntima de este personaje que hoy día es reconocido públicamente. Paréntesis, discrepo en eso porque también a través de ella uno quiere saber qué le pasa a la presidenta de la República, que eso ya no es morbo, eso es político también, pero disculpa. Bueno, mi opinión, podemos discrepar, pero mi opinión es que yo creo que políticamente la entrevista dice poco. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Y creo que es lo que ustedes estaban haciendo como ejercicio. Empezar a subrayar y buscar alguna parte donde uno pueda elucubrar o interpretar efectivamente una sensación de la presidenta, una interpretación pseudopolítica que se podría hacer. Pero a mí no me parece que esa sea una entrevista, digamos, política, profunda. Y es más, siento, y aquí me quedo para que ustedes a lo mejor contraargumenten, pero siento que, claro, que es una entrevista como hecha un poquito a la medida de lo que la entrevistada quería decir y hasta dónde ella quería hablar. Y se nota muy evidentemente eso. Pese a que siempre hay uno sabe como periodista que hay una suerte un poco de negociación a veces tácita, Es que la hay, pero en este caso me parece que es muy evidente. Entonces, tengo mis dudas de si realmente ahí hay interpretaciones políticas válidas que se puedan hacer, no lo sé. Oye, sí, se comentaba en alguna parte que podía ser una entrevista como más distante y más fría, con menos descripción, porque fuese por email, que es legítimo hacer entrevistas por email, si que la persona no está. Yo por lo que estuve hablando con la gente del diario, y tengo una fuente que me merece toda la confianza, fue presencial. Gloria Faúndez estuvo con ella presencialmente, sí. Yo tengo la sensación, igual que tú, que
Y hay que ser súper franco, porque alguien dice, hoy ¿cómo? ¿Usó la palabra negoció? No, no es que negociar, que una transaca, pero efectivamente cuando tú tienes a esta persona, que es un súper personaje, tanto así que puede salir en portada sin el nombre, que no ha hablado nunca en una entrevista profunda, y dice, ok, yo tengo una entrevista, yo te la doy en tanto y cuanto uno va negociando ciertas cosas y ahí el periodista honestamente sabe hasta dónde puede negociar. O lo toma o lo deja. hasta Miles de dónde veces es. los entrevistados te Además, dicen, claro, sí, pero yo por no voy a hablar supuesto. de esto. Y uno lo ha tú hecho, dices, no hay que ser ¿sí o cínico. no? Yo al menos lo he hecho. Exacto. Ahora, uno pone sus parámetros hasta dónde es legítimo y honesto seguir. Porque no, mira, yo no te voy a hacer relaciones públicas a ti, pero yo quiero hablar de este tema. No, este no. Ok, este no, pero los otros sí. Y eso se hace, Aquí seamos realistas. Pareciera haber un interés por la tercera, en este caso, por el reportaje, de tener a Natalia Compañón en la portada, El golpe. sin importar qué lo que diga realmente o cuánto puede decir. Sí. Mira, yo revisaba en nuestra cuenta semanal el impacto que tenía Natalia Compañón en la aprobación presidencial. La aprobación desde marzo del 2014 a junio del 2016 ha aumentado 49 puntos. 49 puntos en 2 años. Y Cabal, desde febrero del 2015 hasta ahora, son 29 puntos de aprobación extra. O sea, solo Cabal le ha traído a la presidenta más del 50% de su aumento de su desaprobación. La desaprobación venía desde antes. No, por eso te digo, o sea, es el Sí. 50%, pero aumentó desde un 49% en febrero del 2015 a un 69% en junio del 2014. Y eso es Cabal. O sea, o sea, es multifactorial, pero es principalmente Cabal. Por lo tanto, el impacto de esa portada a 2 semanas de la demanda de la querella de la presidenta contra la revista ¿Qué pasa? Tiene algún contexto. Y a mí me llama mucho también la portada, sin nombre, porque ya todos sabemos quién es. Y también la forma de la portada, ¿cierto? Que esta cierta como oscuridad de la portada. Pero ¿cuál es tu hipótesis al decir Sí, te llama la atención que sea el ahora, yo tampoco Copesa- entendí. ¿Por A qué mí tú me llama la dices atención las que 2 sea semanas? ahora y que sea sin mucho que decir, fíjate. O sea, Claro, yo lo que leo yo la entrevista. subentiendo de tu hipótesis es que en el fondo a Copesa le interesaba tener a Yo Compañón tengo en la la primera impresión plana de sin que que a la tuviera mucho que Copesa le decir. interesaba tener a Natalia Compañón sin importar mucho que tuviera que Es decir. que a Copesa, el Mercurio, Bio, Ah, que ¿por qué? Canal 13, a todos nos Era. interesaría tener a Natalia Compañón. Oye, Pero pero podemos veamos algunas cosas de la Yo creo que tiene de las cosas, que ¿ah? dice. Yo creo que leyéndola un porque par de aunque veces- igual uno tenga que subrayarla, Sí, como en dice la eso sí, sí. Javiera, y ya, Tiene sus en fin. cositas. No, pues está bien, hay que La hacerlo. periodista, básicamente, la parte más como políticamente relevante, no necesariamente la más sabrosa, pero tiene que ver con las preguntas sobre el equipo de abogados que ya no son sus abogados y que trabajaban en la oficina de Isidro Solís, exministro de Justicia del primer gobierno de Bachelet y un abogado que siempre ha sido muy cercano a la presidenta, ¿verdad? Ha sido abogado personal de la presidenta. hasta Así el es. Y que son los abogados Norambuena y Polanco, ¿ya? Jessica Norambuena y Felipe Polanco. Y le preguntan varias veces si por qué participaba tanto Isidro Solís en las reuniones con ella. Y decía, bueno, supongo que hay una coordinación, tenía un rol de monitoreo. Pero dice, ¿por qué cree usted que Isidro Solís tenía interés en ayudar a su defensa? Desconozco los reales intereses de la participación de Isidro. Hoy, mirando hacia atrás, me puedo imaginar muchas cosas. Pero lo cierto es que terminé muy disconforme con los resultados de mi antigua defensa. Y le pregunta de nuevo a la periodista, es un exministro con vínculo en la moneda. Solís no llegó a pensar que su defensa pudo estar siendo controlado desde el gobierno. Me cuesta creerlo, Pero antes dice, pero no lo descarto. Pero antes Entonces, dice la parte que estábamos, que tuvo un rol la moneda en su defensa. Dice, creo que la historia completa algún día terminará de contarse. Pero hoy no quiero hablar de esto. Yo Como va dejando sembrado. Yo siento que una de las cargas que traía la artillería de Compañón para esta entrevista era dejar instalado que su defensa estuvo digitada desde la moneda y digitada de una manera muy derecha. ¿Y que la perjudicó? Porque de hecho cuando habla del AFER o de la arista, Servicio de Impuestos Internos, cuando ella lo explicita, que siente que sus abogados un poco le hicieron una jugada chueca, que la hicieron ir a declarar una cosa y sin decirle este tema no va a ser tan importante y ella no se preparó para las defensas de impuestos internos. Y esa tarde la formalizaron, ese mismo día la formalizaron y ella siente que no se pudo defender porque su abogado entendía que ese no iba a ser un tema relevante de la audiencia. Entonces da la impresión de que siente que hay un chanchullo, por así decirlo, en buen chileno, desde su anterior equipo jurídico y que tenía un nexo directo con Isidro Solís y la moneda. Y por eso pues termina diciendo, algún día se sabrá qué pasaba en la moneda. Yo me pregunto, ¿cuál es la legitimidad o el piso, no sé cómo llamarlo, político, moral, social, que hoy día Natalia Compañón tiene para hacer una aseveración de este tipo? Yo francamente creo que, yo no sé si hay alguien
me lo pregunto. ¿Ah? No sé si hay alguien, algún ciudadano que lee esa entrevista y cree las supuestas hipótesis que ella no instala siquiera, sino que deja entrever. O sea, Me y que lo parece- pueda entender de buenas a primeras. O sea, es una entrevista confusa, que no va, que no tiene una cuña. Que tampoco, o sea, puede dejar abierta una puerta, pero después tampoco la confirma. Hay una parte bien notable que cuando él dice que, no, que le preguntan si ella utilizó su vínculo familiar para los negocios, dice que no, y no le contrapreguntan que a uno le dan ganas de estar ahí, pero en fin, no estoy constatando, pero ¿cómo que no? Si su marido, el hijo de la presidenta, estuvo, el propio Andrónico Luksic reconoció que fue un error esa reunión, es decir, y eso es una utilización del vínculo familiar, político, personal, y no está. Entonces, esas cosas le bajan un poco el perfil de la entrevista. Para mí la única parte como sabrosa realmente es cuando ella empieza a describir las dificultades económicas que tendría la familia ahora, que están comiendo los ahorros, ¿cierto? Y que esto también tiene que ver con El el mal momento económico que del está Chile. atravesando el país. Esa cuña nota, tú la tenés, Consuelo. Yo creo que porque esa vale la cuña pena. es realmente notable. Porque es Dado una el contexto crítica- político porque que estamos es viviendo. una crítica al Es gobierno. una crítica directa al gobierno. Léetela porque es bien impresionante cuando uno la lee después y dice, ¿qué está diciéndole al gobierno de su suegra? Bueno, lo que dices tú, de que han vivido en este tiempo, le pregunta Gloria Faund. Bla, 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 estamos pasando el mismo momento que está pasando un gran porcentaje de la población, porque la situación económica está mala. Hay mucha gente cesante que se endeuda, que está buscando qué hacer para poder seguir viviendo y para poder cubrir los gastos que tienen como educación, dividendos. Somos uno más. Esa crítica No, me va al parece- corazón me de parece- la gestión del gobierno. No, pero perdón, pero es un oportunismo que no tiene nombre, o sea... Yo no sé, Pero es puede lo que ser, siente la gran mayoría de Chile. Es una, ¿verdad? es una patada en las canillas. Yo creo que, o sea, no sé si alguien la está asesorando o qué, pero a mí me parece que es casi digitado para darle efectivamente a un discurso que algunos han instalado como una gran crítica a la actual administración del gobierno, pero además de una persona que oportunistamente lo señala, porque yo no creo que ella sea una más, perdón, pero yo creo que ella sí tiene alternativa, probablemente, y su familia, y su marido, su esposo, de poder vivir meridianamente Bueno, y tranquilo. aunque lo fuera... Entonces, como compararse con No, otras... pero además, y aunque lo fuera, es una abuso. crítica al gobierno de tu suegra. Uno finalmente, espera, que no- uno espera que la nuera o yerno de cualquier mandatario en cualquier parte del mundo, si tiene crítica, al menos las calles. Pero por No supuesto. te metes en esos Yo tengo la temas. Por eso impresión que es noticia. Lo que buscaba era empatizar con la opinión pública, finalmente. O sea, era buscar una línea donde ella pudiera conectar. Terminamos. Después de- Todos dijimos que no Estamos parecía haciendo- muy interesante y por lo visto a todos nos pareció bastante más interesante la Estamos- entrevista pero- de lo que pero dijimos, tenemos que porque hacer- también hay que decir, propio del análisis, que está lo de Dávalos, primero, todo este Dávalos que es tan perjudicado y tan víctima de todo esto, Dávalos que también participó de Cabal, no en esta parte final, pero sí participó. Pero cuando se me fue la onda, la otra cosa que iba a decir que se me fue, ya voy a recuperar. Pero hay muchísimas partes que son bien sabrosas. ¿Ah? ¿Cuál era la otra parte? Ya, Bueno, no sé, yo creo que es una entrevista que ya puede ser que no le hagan todas las preguntas que no se le imaginaría que uno le quisiera hacer, pero que dice suficientes cosas y que también sobre la querella de la presidenta. Ella dice, no corresponde que me refiera a eso, es una acción personal. Entonces, es una entrevista bien dura con la presidenta, sin criticarla directamente, pero dice básicamente que la defensa manejada desde la moneda la perjudicó a ella. Que la situación económica está pésima en este está como país, la reverenda que pa' está como la todo. reverenda wifa, y que sobre la querella no corresponde, pues es una acción Ya me personal. acordé, hizo sinapsis la... ¿Quién no quiere? Que no ha hablado nunca con la presidenta sobre este tema. Algún día tendremos que hablar, como diciendo, mire, porque igual fue tema en la familia. La bomba atómica en la familia. No es creíble que nunca se hayan referido al tema. No es Ahora, creíble. También desmiente varias cosas sobre eso. O sea, dice que no le ha quitado, se dijo que se le había quitado a los nietos, no se lo ha Nietos. que ella dice que no se lo ha Sí, quitado. dice que no. Se mantienen Presidente juntos. de la asociación de AFP tiene una frase que fue un poquito para el bronce, pero terminó pidiendo disculpas, que es una galantería que nos está costando caro el que las mujeres se jubilen a los 60 años. Preguntemos en la mesa qué es lo que les pareció. ¿Alguien que le crea? Honestamente. No. Eso es lo que yo me pregunto. Pero en el ¿Alguien caso que le Cabal crea? tampoco le creen a la presidenta, entonces hay un contraste ahí. Cambiemos de tema. Nos vamos al tema de Ahí está, ya está. Mira, Rodrigo Pérez Máquina. el presidente de la las AFP. Asociación de AFP. Jubilación de mujeres a los 60 años es un acto de galantería que cuesta caro. ¿Qué le parece esta frase? Él pidió disculpas después por esta frase, porque le pareció Por desafortunada. el término galantería, pido Claro, disculpas. porque le pareció muy machista él mismo, en fin, pidió disculpas, que es lo que importa, pero él cuando pide disculpas dice, pero vamos al fondo, y el fondo
lo mantiene de alguna manera porque es un dato de la causa que a los 60 años, con la esperanza de vida de las chilenas, en este caso se refiere a las mujeres, está requete contra lejos de los 60 años y que es muy caro muchos años de mujeres en el sector pasivo versus el sector, la zona activa de la vida. ¿Qué les pareció, Javiera? A ver, yo lo primero que diría, siempre se usa este dicho que es como la disculpa o la explicación agrava la falta, ¿no? En este caso me parece que no solo esta disculpa o esta explicación a posteriori agrava lo que él dice, sino que además que le quita valor a lo único valorable de la primera frase que Pérez Maquena enuncia o plantea públicamente, que es su honestidad. Yo creo que él es una persona que al decir eso no está haciendo más que ser honesto con lo que él piensa y con lo que finalmente representa el pensamiento de las administradoras de fondos de pensiones hoy día en este país. Y yo creo que lo que ellos entienden, efectivamente, y cómo observan a las personas, son finalmente aquellos que son sus objetos de capitalización individual y por ende lo que les permite lucrar, tener vida útil como administradoras de fondos de pensiones privadas. Y ellos no logran analizar desde el punto de vista de los derechos qué es lo que significa la seguridad social, la previsión de las personas. Entonces, como lo ven como números, como un funcionamiento privado de una empresa con la cual ellos lucran y tienen todo un sistema montado que por supuesto los favorece en Chile, la verdad es que ellos entienden cualquier análisis desde ese punto de vista. Entonces, evidentemente, me imagino que es más rentable que una mujer cotice hasta los 65 o hasta los 70 que hasta los 60. Y eso es lo que él plantea en esa frase. Entonces, a mí no me parece ninguna novedad. Es más, yo lo saludaría porque me parece muy honesto y me parece interesante que demos los debates en Chile, nos atrevamos a dar los debates desde el punto de vista en que ideológicamente se ubican los interlocutores. Esa es una mirada ideológica, y la mirada ideológica es la capitalización individual, es lo que nosotros validamos, un sistema solidario no es lo que nos gusta, o sea, hay dos temas de fondo. Y no queremos que el Estado participe. El tema de fondo es dónde tiene que estar la edad de jubilación de la mujer, pero eso en el contexto de la comprensión del sistema de capitalización individual, y hay otro tema de más fondo aún, los dos sistemas, que parece ser un tema, no sé si ustedes lo han preguntado alguna vez en la academia, la gente hasta qué punto está por un sistema u otro, un sistema que en Chile ya está hace ¿cuánto? 40 años, está instaladísimo, tiene muchas quejas, mucha autocrítica incluso de los propios administradores. ¿Es del 80, si no es 40? No, menos de 40. Menos de 40, ¿Sí? sí. Sí, menos. Bueno, 30 y algo años, pero ya vamos por los 40. Sí, La que gente- hace que esta ¿En cuestión qué es- momento? El problema de este debate es que la Sí, gente cosa. maneja muy poca información de Exactamente. cómo funciona Es el tema de fondo. Tendríamos que hacer la pregunta, Chile quiere, quizás si hubiera plebiscito, ¿Chile quiere volver al tema del sistema solidario o seguir con esta capitalización individual mejorada? O sea, yo ayornada? creo que Yo lo creo que que- todos queremos es es tener la buenas pregunta. pensiones. Obvio, A mí me da lo obvio. mismo si la administra el Papa, el privado o el Estado o una combinación pregunta de la es- Santísima Trinidad. ¿Eran buenas Pero antes, Javiera? eran mejores? buenas, pero de una ¿Eran manera mejores? diferente. A ver, lo que yo Éramos lo menos, que yo creo de que partida. lo que pasa No, es que eran mejores, no sé, no estaba claro que sean mejores. ¿Eh? tu pregunta yo Las mujeres no haría tenían de una jubilación, era menos gente si me tocara trabajando. hacer el estudio mío, yo lo haría de distinta manera, porque yo efectivamente creo que falta información. Entonces, si tú le preguntas a alguien si está de acuerdo con el sistema solidario de reparto, te va a decir probablemente no, porque además estamos en un modelo donde la palabra solidaridad, reparto, pagar más Yo creo impuestos, Yo creo que dirían complica. probablemente sí, sin Yo entender lo lo que que- significa. Yo creo que dirían yo- que sí, porque yo es lo que- regalo. Porque está como de Yo- moda. yo lo que- como- bueno, puede O sea, ser, no sé, de tengo hecho, la dudas, AFP pero estatal, lo que yo más probable sí... es que esté el alto de lo acuerdo que yo que hay sí con la creo- AFP estatal, lo más probable es que se sustente en la idea de que la AFP te va a arreglar las pensiones. Y no va a arreglar Y no va a arreglar nada. Sí, por eso, pero es que más allá de si es sistema de reparto o es AFP estatal, cuando yo planteo que la pregunta debiese ser desde otro punto de vista, es preguntarle a la gente si están felices o contentos, se sienten tranquilos con este sistema de previsión. No. Y eso yo te aseguro que, Todo el mundo yo te te diría, dice que el no. 100% te dice que no. Y es una de las demandas más Y la siguiente sentidas pregunta, de la ciudadanía. sin duda, yo creo que ese es un tema que junto con la salud es una bomba ahí, pero y que en un par de años todos nos vamos a dar cuenta que el sistema no es lo que nos imaginábamos que era y que las pensiones no son lo que todos soñamos que iban a ser. Pero la siguiente pregunta a la que tú plantearías en una Estamos encuesta, haciendo referéndum Yo hipotético, tomo nota, no hay problema. es entonces, anota nomás, entonces, ¿de qué manera logramos pensiones buenas? Y si la gente cree que va a ser por un sistema de reparto, eso es absolutamente imposible, porque es cada vez menos gente en la base y cada vez Que más puede ser- viejo. no, yo creo que en, habría que eh, estudiarlo, Consuelo. en el yo techo, me digamos, diría una que- pirámide al revés. Mira, si uno revisa el debate que se dio al interior de la Comisión Bravo, es bien interesante ver cómo se dividieron las posturas.
Allí hubo una postura que fue mayoritaria por, yo me atrevería a decir, por 1 o 2 votos, que alguien me corrija si me equivoco, que fue la de que existiera un pilar solidario, que en el fondo es mantener el sistema de AFP con algunas cuotas de mejoría, sin cambiarlo Sobre todo estructuralmente. para las personas que no habían impuesto nunca, como mujeres que habían sido, Correcto. por ejemplo, Dueñas dueñas de de casa, casa. gente, y viene a ser un acceso muy justo a tener alguna pensión, por chica que sea. Exacto. Luego, la segunda idea más fuerte y que tuvo 1 o 2 votos menos, que no sé si se acuerdan que había una idea A, una idea B, que habían ahí varios intelectuales o economistas que representaban esas posturas. La segunda hablaba de un sistema mixto, que era reparto y por otro lado mantener alguna cierta manera de capitalización individual, digamos. Y resulta que ahí ese debate que fue tan, tan similar en términos de propuestas, tan similar en términos de apoyos a propuestas distintas, eso es lo que quiero decir, se invisibilizó. Pareció ser que todo lo relacionado al reparto, todo lo relacionado, digamos, a una alternativa distinta a la capitalización individual o la AFP estatal, eran, digamos, situaciones que nadie encontraba que eran posibles, que todo el mundo consideraba que eran malas. Yo más bien tiendo a pensar que para pensar en una mejor posibilidad efectiva de que hayan pensiones para que la gente esté bien, o sea, tenga una vejez digna, yo creo, y estoy una convencida, de que tiene que haber un nuevo sistema de pensiones. Un nuevo modo. ¿Volver al antiguo o no necesariamente? No necesariamente, Porque el pero antiguo creo que hay que demostraba abrir ser el mejor. debate. Creo que hay que abrir el debate. O sea, yo sí, creo que todo- podría ser, todo por es debatible. ejemplo, un sistema de reparto mixto, por ejemplo, donde la gente aporte, efectivamente solidariamente para todos, pero donde también aporte el Estado y donde también aporte el empleador. ¿Por qué Ahora, no? como sea, yo creo que las mujeres necesariamente vamos a tener que jubilar más O sea, tarde. pero, o sea, según Yo, hecho la yo no causa. soy un experto en este tema, ni mucho menos, pero sí Vivimos sé hasta los que- 90. claro, además, que el tema de las pensiones es un tema que no está resuelto en ningún país que que tenga el ingreso medio que tenemos nosotros. Quizás Dinamarca lo resolvió. Ni siquiera lo tengo claro, pero en Estados Unidos, que es un país ultra desarrollado, es un tema resuelto. Segundo, Chile es uno de los 3 países, si no me equivoco, de la OCDE que efectivamente la jubilación de la mujer no está hoy día a los 65 años, entendiendo que la tasa de mortalidad se ha extendido cada vez más. Y a mí me parece que no hay que olvidarnos de que la gran crisis económica española y política comienza con el recorte de las pensiones. Y por lo tanto, de alguna manera, creer que el Estado tema de la estabilidad. tiene la herramienta para financiar mejores pensiones, después lo que nos puede generar es una crisis muy significativa. Lo que pasa es que yo creo que la concepción es previa. ¿Qué es lo que son las pensiones? ¿Es un derecho? Si es un derecho, el Estado tiene un rol de garantía. Sin duda que el Estado tiene Sí, un rol. Si pero eso puede no garantizarlo. hay No puede ninguna duda, pero no escindirlo. puede Puede garantizarlo a través de un sistema privado como puede el que está garantizarlo ahora o todo. de cualquiera. Pero es que eso está demostrado que no pasa. El tema de las AFP tiene otra deriva, que la principal es generar pensiones para las personas una vez que jubilan, ¿no es así? Pero que ha jugado un papel importante en los 40 años, en la estabilidad económica de este país. En la estabilidad económica, querámoslo o no, la cantidad de patrimonial que administran hoy, el cómo la administran también es otro tema, pero la cantidad de activos que están en manos de la AFP, que están siendo invertidas gigante. en un montón de empresas que le ha permitido el desarrollo de este país en los últimos 40 años, el desarrollo macro. Tú me vas a decir, yo sé yo que no comparto esa yo sé que- apreciación. es que tú me vas a decir que está mal repartido el crecimiento y eso podemos discutir y yo puedo estar de acuerdo contigo, pero que en lo macro, mirado país, ha tenido un objetivo crecimiento en la inversión, en infraestructura, en un montón de empresas, son fondos de las AFP, muchos de ellos. Y otra cosa que es muy importante, la estabilidad. Cuando tú al Estado, al fisco, le sacas un pasivo, como son para cualquier Estado que tenga los repartos y tiene que guardar en el fondo, como la abuelita que guarda las monedas para la vejez todos los años, todos los meses, ese es un fondo que al final muchas veces los gobiernos sucesivos los van sacando. Mira a los Kirchner, cómo sacaron los fondos para utilizarlo para el fútbol para todos, un montón le meten la mano al cajón. Yo creo que se simplifica en extremo el debate, Matías, pero sí, po, está bien. me parece que para eso estamos aquí, para debatir. Pero les genera el sacarle al fisco un pasivo eterno que tienen siempre, que son las jubilaciones, y imponérselo a cada una de las personas con la responsabilidad individual de ahorrar, es súper interesante, porque le genera una estabilidad a las economías que al final redundan en el riesgo país, en créditos más baratos, y son cosas que vale la pena mirar desde el punto de vista de la macroeconomía. A mí me parece interesantísimo el debate, interesantísimo. Ahora, hay que mejorar el sistema de pensiones para que la tasa de reemplazo, que es cuánto te dan de jubilación respecto de lo que tú ganabas, estamos de acuerdo contigo. Yo lo que te puedo decir es que a mí no me parece que en mi país
y esto no es una cosa populista que yo estoy diciendo, se lo pueden preguntar aquí a cualquiera de los que estamos trabajando y somos trabajadores, no me parece que las mujeres y los hombres en este país aspiren, siendo incluso a veces ni siquiera, o sea, trabajadores capacitados, profesionales muchas veces, aspiren a tener una pensión menor al sueldo mínimo, que es lo que está pasando hoy. A mí no me parece que eso se sostenga, y a mí me parece que eso, y a mí me parece, o incluso menor al sueldo mínimo. Pero espérate, ese es el A mí, promedio. a mí me parece, aquí termino, a mí me parece que eso demuestra, o sea, el estado de las pensiones en Chile no hace otra cosa más que demostrar que el privatizarlo no da resultado. Porque tú hablas de cifras macro, que habría que revisar si esas cifras hubiesen sido imposibles si no existiera el sistema de capitalización individual. Yo no lo sé, no lo sabemos, porque fue un sistema que se usó, pudo haberse usado otro para atraer inversión. Pero ¿a qué costo, pues, Matías? ¿Cuál es el costo que hoy día están pagando las personas y Pero, los Javiera, yo trabajadores te hago la de nuestro pregunta. Las país? jubilaciones no son todo lo buenas que quisiéramos y estamos de acuerdo en eso. ¿Porque está privatizado o porque el sistema utilizado no está bien afinado? Porque no el se instrumento? garantiza un derecho. Porque no se garantiza un derecho por ambas cosas. Primero, porque se ha privatizado, sin duda. Porque el concepto y el concepto. ¿Por qué Por supuesto privatizado que es es malo? ideológico. Ahora, no hay ¿Pero ningún por qué sistema, privatizado es oye, malo? a mí me da lo mismo privado, y ya lo dije, privado no sé qué, Eso, lo que me gusta que es que sea sea bueno. bueno, pero no hay nadie, lamentablemente, En ninguna parte que del te mundo. garantice un monto. Y ojo, y en un contexto Bueno, pero donde nadie te si tú garantiza. revisas, En un contexto- si tú revisas las experiencias de países desarrollados, que incluso... Pero los países que desarrollados incluso- están todos que quebrados, incluso- lamentablemente, en el tema de si pensiones. si tú revisas la experiencia, hay muchos países que están en la OECD hoy día que mantienen sistemas de reparto o sistemas mixtos. Sí, Javiera, Sistemas pero- mixtos y que pero- funcionan, pero y que tienen funcionan, PIB per y que cápita de funcionan, y que 60.000, de 70.000, nosotros estamos en PIB per cápita de 20.000. Bueno, por eso, pero por eso yo Pero es que estoy- no nos podemos gastar en pensiones como un país de 60.000 si estamos... Pero si no estamos- sabremos, yo lo que sabemos si en 20 años vamos a tener la plata. Yo lo Ese es el- que otra cosa que estoy yo tengo diciendo problema es que que no hay. invisibilicemos el debate. No, porque si no hay que invisibilizarlo, pero mira. aquí se ha tratado de decir que la única manera de resolver el problema de las pensiones es la capitalización individual e incorporando, por ejemplo, una AFP estatal o un pilar solidario. Yo no creo eso. Yo creo que hay que abrir el debate, abrámoslo, veamos las distintas alternativas, evaluemos efectivamente caso a caso, pero si tú tienes una comisión donde tienes dividido en dos posiciones y solamente una es la única que se ve como viable y se instala como viable, a mí me parece que tú estás castrando un debate que es Ahora, necesario igual, en el país. ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que este gobierno va a saltarse finalmente el debate armando la famosa AFP estatal. Que la verdad es que aparte de cobrar una comisión un poco más baja, y hay comisiones súper bajas por el sistema de licitación, de la gente que entra al sistema de las AFP. El populismo previsional, así y la como hay AFP populismo. estatal va a ser una AFP más. En un país donde nadie quiere trabajar más, o sea, efectivamente el problema es que la mujer, en el fondo, si uno hiciera una encuesta, la mayoría va a estar en contra de aumentar la de jubilación de 60 a 65 y O nadie sea, está dispuesto es una a pagar, lata, pero y igual nadie está dispuesto a pagar yo creo más que es tampoco, necesario. porque podríamos decir, bueno, pasemos un sistema de reparto y empezamos a pagar, hoy día pagamos 20%. 13 y me sumamos el 20%. En lo que ¿Quién está estamos todos de dispuesto a acuerdo, eso hoy día? en lo que estamos todos de acuerdo es que el sistema de FP, como está planteado y diseñado hoy, no está dando el resultado que quisiéramos y probablemente duda. que ni sus creadores lo pensaron. Y ahí estamos de acuerdo que hay que mejorarlo porque hay pensiones, no todas necesariamente, pero hay pensiones que todos conocemos de gente que ha trabajado 60, 70, 60 años y hoy día tiene 130 lucas de pensión. Bueno, ¿a qué hora es? ¿Por qué? 11:20 de la noche. Vamos a hacer un corte y ya estamos acá en la mesa de MHCC con el senador Ignacio Walker. Esperamos. El Estado debe garantizar. Estamos de vuelta y ya está el senador Ignacio Walker Sí. sumado a nuestra mesa de conversación. Yo no quiero hacer la pregunta porque no, a lo mejor no tiene respuesta porque todo ¿Cuál? es parte del fútbol. ¿Qué le parece la eliminación de Brasil de Copa América? El fútbol maníaco. Brasil Pobre quedó Brasil, fuera. pobre Brasil. Quedó fuera de Copa No, América. Brasil, Es que increíble. hace rato que ya no es Son Brasil. muchas maldiciones sobre Brasil. La verdad es que. Ánimo, Brasil, fuerza. Ánimo a los católicos, ánimo a los cristianos, ánimo a los creyentes de cualquier índole sobre lo que ocurrió esta semana en la gratitud nacional, Ignacio Walker. ¿Cómo lo sentiste tú en lo particular, esta imagen de los que entran, saquean, sacan el Cristo, lo rompen, en fin, y se burlan? Yo estaba ayer en Arica en una charla con asistentes de la educación, porque aprobamos una bonificación en el Senado este jueves muy importante, y estaba con la Rosalía Romero, candidata a concejal de la Democracia Cristiana, una gran amiga, y estábamos conversando este tema, y ella me toma de las manos y me dice: mire, don Ignacio, yo lloré por lo que vi en televisión, de ver que en nuestro país una escena como esta puede ocurrir. Entonces no es solo para los católicos, para los cristianos. Por eso dije, más allá creo Por eso, para todo, yo quiero rescatar las expresiones de los dirigentes del movimiento estudiantil,
de los diputados jóvenes, ¿no es cierto?, diciendo, mire, esto además afecta al movimiento estudiantil, ¿no? Pero realmente esta profanación, porque eso fue, nos golpea muy profundamente, hay tantas preguntas que surgen, pero me quedo con esas lágrimas de doña Rosalía Romero en Arica. ¿Sabes? A mí me pasa en esta conversación que siempre tendemos a decir, no, si son unos pocos encapuchados y son unos pocos delincuentes, porque si uno dice lo contrario, estás criminalizando al movimiento estudiantil, al movimiento social, que evidentemente son decenas de miles de muchachos que marchan pacíficamente. Pero a mí me parece una solución muy simplista y una mirada muy simplista decir, no, si son 4 gallos vueltos locos, 4 encapuchados, 4 delincuentes. ¿Tan cierto, Consuelo, es eso? Porque Perdón. creo que hay algo más profundo, que yo no sé qué es lo que es, evidentemente, porque no son 4 gallos nomás. Y cuando ya entras a una iglesia y rompe, o da lo mismo, una mezquita, lo que fuera, pero ya entras a romper otros símbolos, no solo los símbolos del capitalismo, que uno le encontraría cierta lógica, de, no sé, para agarrarlas contra el banco de turno, contra la farmacia de turno, hizo la colusión, el lucro, en ese contexto, digamos. Pero cuando ya empiezas a atacar cosas que tienen que ver como con una mirada del mundo, con la construcción de una sociedad, con cosas que nos unen a todos, yo creo que hay algo bastante más grave. Bueno, ¿y para qué decir lo que pasó el 21 de mayo? No, terrible. Había una columna del con la doctor muerte Ototer, yo creo hoy día, sobre la historia de lo profano y lo sagrado, a través de la historia de la humanidad. Y tan cierto es lo que dices tú, que pensemos también en la quema de iglesias en la Araucanía, católicas y evangélicas, ¿no? Y por supuesto el tema del 21 de mayo. Ahora, el tema de los encapuchados, que no es el tema del movimiento estudiantil, ¿no? Tenemos que encapsularlo y tenemos que utilizar la ley, porque lo que ahí se está ocurriendo en el caso del 21 de mayo son delitos flagrantes a vista y paciencia de todo el país. Están las cámaras instaladas con 20, 30 encapuchados que están cometiendo un delito flagrante y por lo tanto también uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué espera la fuerza policial para actuar? Yo sé que podemos especular, que se inhiben, que no se inhiben. ¿Quiénes son, crees tú, los encapuchados? ¿Qué están pensando? ¿Por qué entran en esa dinámica? Bueno, hay dos de teorías. violencia? Yo estuve hablando con Gabriel Aldoney, el intendente de la región de Valparaíso, comimos ahí el día martes para conversar este tema. Uno que son encapuchados tipo delincuentes, lumpen, etcétera. Otros que son anarcos, ¿no? Grupos de extrema izquierda que están muy coordinados, extra nueva mayoría, todas las calificaciones que hay que hacer. Pero no es solo lumpen y delincuencia, yo creo que es más que eso. Bueno, la Araucanía tiene hasta ideología este tema, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que hay los panfletos, las consignas para justificar la quema de iglesias, ¿no? Que es un atentado realmente a lo más propio y lo más íntimo del ser humano, ¿no es cierto?, que son las creencias religiosas de un pueblo. Entonces, yo creo que este es un tema muy complejo, pero insisto, encapsulemos y actuemos desde el punto de vista del orden público, controlando, deteniendo. Hay iniciativas legislativas que están incorporándose al Parlamento para sancionar, para permitir detener eventualmente a un encapuchado, para cobrar multas. Pero si eso ya está en la ley, además. Bueno, hay cosas Sí, con los encapuchados que se pueden perfeccionar. Ustedes, los Pero- parlamentarios, con pero- todo respeto, todas sí. las veces así como penas más altas, No, nuevas no, leyes. Y es no. como, apliquemos La las ley que está, hay. la ley está, pero sobre todo, Consuelo, se está cometiendo un delito flagrante. Pero ¿para qué crear una ley mejor 2.0 si la 1.0 no la estamos usando? Lo hablábamos el otro No, día. pero hay un vacío legal respecto al tema de los encapuchados, les quiero decir derechamente. A ver. Eso se puede tipificar bien. O sea, no es delito estar encapuchado, ¿no es Pero cierto? usted sugiere, senador, que debiera ser delito. Yo creo estar que se debe poder detener a una persona que está encapuchada, acompañando, ¿no es cierto?, manifestaciones que alteran el orden público, por parte especialmente de ellos, y creo que se les debe poder multar, que es el proyecto de ley que ingresó, porque las penas de presidio van por los delitos que están cometiendo. No, pero el solo hecho de estar encapuchado, acompañando una manifestación de este tipo, debiera ser objeto por lo menos de una multa, por lo menos de una detención. En fin, si estamos hablando, ¿no es cierto?, de control preventivo de identidad, que afortunadamente es una ley que se aprobó, que pasó, ¿no es cierto?, la prueba del Tribunal Constitucional. Bueno, evidentemente que no podemos quedar inermes frente a lo que significa como atentado para el propio movimiento estudiantil y para la sociedad chilena, para qué decir con el agravante que puede significar, por ejemplo, una profanación de la figura de Cristo, ¿no es cierto?, en la gratitud nacional, que no es la primera vez. La otra vez se incendiaron las puertas, se entraron, ¿no es cierto? Está en el lugar Entonces también muy uno dice los demasiado. protocolos de carabineros para actuar respecto a este tipo de situaciones. En fin, Yo quería agregar un punto al análisis que yo, sin ser cristiana ni católica, tuve la oportunidad de leer a dos sacerdotes que han publicado opiniones respecto de este tema. El primero fue el sacerdote Berríos, ¿no? Felipe Berríos.
donde él hablaba de algo que a mí me hizo mucho sentido y que yo creo que puede tener que ver con cuando uno intenta indagar de quiénes son estas personas y qué buscan. Y el sacerdote Berríos hablaba, el padre, respecto de a qué te invita este modelo. Porque finalmente lo que han hecho los estudiantes y los movimientos sociales que hemos visto movilizarse en los últimos años es que han ido justamente contra un modelo que te invita a ser individual, a pensar solo en ti, a propósito de lo que hablábamos antes de la AFP y la capitalización individual. Aquí los estudiantes han salido de manera colectiva. En cambio, hay personas, 2, 3, 4, 10, 20, que solo piensan en lo que ellos quieren hacer, destruyen lo que encuentran a su paso, sin ninguna motivación política, porque francamente yo respeto muchísimo a los primeros intelectuales y teóricos del anarquismo. Nada tienen que ver con lo que hace hoy día un estudiante que rompe una puerta de un banco, ¿no? Me parece que hay un trastoque político que no corresponde a la realidad. Y así como planteaba esto el sacerdote Felipe Berríos, había otro sacerdote que trabaja en la zona de la Araucanía, y a propósito de lo que usted decía, senador, donde él decía, bueno, ¿qué puede esperar uno en este mismo modelo? Aquí se molestan cuando se profana una iglesia, cuestión que por supuesto a nadie nos gusta y todos hemos criticado profusamente, pero ¿quién dice, por ejemplo, cuando se profanan templos mapuches que son para ellos de una religiosidad y se instala, por ejemplo, una empresa, una hidroeléctrica, o el Estado reprime y digamos, obstruye la posibilidad de que las comunidades que allí profesan su religión la ejerzan efectivamente? Entonces, ¿a qué voy? Yo lo que quiero decir es que aquí me parece que esto es resultado no de una ley más o una ley menos. Yo creo que esto es una práctica que tiene que ver con un modelo que está inculcando este tipo de valores, y yo creo que cuando incluso el ministro del Interior plantea, aquí a los niños los tenemos que educar para que no lleguen a esto, yo comparto plenamente esa Ahora, frase. Javier, un matiz, a mí me gustan los matices. A mí me gustan las opiniones de Felipe Berríos, lo que tú mencionabas, pero me complica un poco que en cada análisis que hacemos de este tipo de situaciones, que son muy minoritarios, que son muy marginales, sea narco, no sea narco, sea delincuencia común, sea lumpen, lleguemos al tema del modelo, ¿no? Que al final todo es la culpa del modelo. ¿Te fijas? Hay problemas con el modelo. Un modelo individualista, consumista, que es solo consciente de los derechos, no de los deberes, que es una de las cosas que decía Felipe Berríos y antes, ¿no es cierto?, el padre Montes, diciendo, mire, derechos y deberes, somos parte de una comunidad, sentido de la responsabilidad. ¿Te fijas? Pero no todos los caminos llevan al cuestionamiento del modelo. Especialmente, creo yo, cuando son expresiones, reventones casi tan marginales, tan minoritarios, tan ultras, ¿no es cierto?, tan violentos, al margen de los movimientos sociales, al margen de las instituciones políticas. En fin, yo comparto el análisis de las opiniones que tú has mencionado, pero no todos los caminos conducen al modelo, creo yo, por lo menos en este tipo de situaciones. Sí, yo quería ir por la misma línea, porque efectivamente es difícil hacer un análisis desde una turba que efectivamente se pone fuera del sistema. Las encuestas tratan de, por ejemplo, buscar las medias, ¿cierto? O sea, dónde en el fondo se agrupan los grandes porcentajes. Y grupos tan extremos de alguna manera te remecen ese tipo de cosas, y es difícil analizar. Pero yo también creo que es peligroso, cada vez que pasa esto, echarle la culpa al modelo. Cuando los estudios de opinión pública, todos muestran que la gente quiere más modelo y no menos. Quiere ser más parte, no menos parte. Y además, lo que la gente y la opinión pública está sintiendo hoy día es que lo cercano, la familia, su entorno, es donde hay confianza. Yo más bien haría un llamado... ¿Más parte de qué? O sea, por ejemplo, cuando Tú que mides estas cosas todo el tiempo. Por ejemplo, o sea, obviamente, más parte del consumo, por ejemplo, partiendo por ahí en el fondo. Lo único que, donde la participación no se ha deteriorado, por ejemplo, es en un mall. Nos guste o no nos guste, digamos. Pero los malls están llenos y la política no. Los espacios públicos, las plazas están llenas y la política no, digamos. O sea, estamos como familias empezando a recuperar incluso espacios públicos que otros sectores no han sido capaces de hacer. Pero yo quiero hacer el siguiente punto. Cuando uno mide los niveles de confianza y los niveles de satisfacción, son muy altos a nivel personal y familiar. Y se empiezan a deteriorar en la medida en que nos vamos alejando de nuestros entornos más cercanos. En la medida en que nos acercamos a la calle, ¿cierto? Yo lo que más bien veo aquí es una crisis de lo público, una crisis de la política, una crisis del poder. Y estas turbas, más bien, que se asocian al 21 de mayo, al movimiento estudiantil, al conflicto mapuche, más bien parecen ser una turba que hoy día es incapaz de ser controlada por el poder. O sea, es como en el fondo es una amenaza hacia el poder. La verdadera crisis de las instituciones es la crisis de las instituciones que manejan hoy día el poder en Chile, y la Iglesia es parte de ella. La confianza en la Iglesia Católica ha caído 20 puntos en los últimos 20 años. La del gobierno ha caído 20 puntos. O sea, de alguna manera, lo que nosotros estamos viendo es una crisis del Estado sobre el control de este tipo de acciones. A mí me llama la atención, Javiera, es que en la iglesia, en este caso, que en este caso es víctima, anteayer fue la iglesia evangélica en la Araucanía, otro día será
un templo musulmán o una sinagoga, da igual, ¿no es cierto? Pero la Iglesia Católica, con el peso específico que tiene en nuestra sociedad, siendo víctima, yo soy católico, dicho sea de paso, también echo de menos la autocrítica o el análisis autocrítico de la Iglesia Católica, por qué es blanco de este odio, aunque sea de unos marginales. Siempre va a haber marginales, siempre hay tipos que se comportan como simios, con el respeto que me merecen los simios, como Bruto, un tipo que actúa como eso, es un animalito. Insisto, perdón, los animalistas, no les quiero faltar el respeto a ellos. Pero, ¿dónde está la autocrítica de la Iglesia Católica? Que antiguamente, y no tan antiguamente, hace 20, 30 años, era el refugio de quienes no tenían quien los ayudara y los cuidara cuando los perseguía el Estado, y la justicia en el Estado de Derecho en Chile no funcionaba porque tenía miedo los jueces de este país, y era la Iglesia Católica la que les prestaba cobijo. A esa Iglesia Católica, ¿por qué no le quemaban los templos? A esa Iglesia Católica, ¿por qué no le saqueaban las iglesias y le rompían los crucifijos? Porque tenía arraigambre social, porque la gente sentía que era propia, católicos y no católicos. La Iglesia Católica hoy se tiene que hacer un cuestionamiento, y no estoy justificando para nada la acción de estos animalitos, pero la Iglesia Católica tiene que ser autocrítica en decir por qué nos convertimos en blanco de estos forajidos, por qué nos saquean, por qué quieren, porque se han muchas veces, más que la Iglesia, perdón, la jerarquía de la Iglesia, porque la Iglesia es mucha, amplia y está en muchas partes. La jerarquía de la Iglesia Católica, el último tiempo, se ha puesto en muchos casos, no en todos, del lado de los poderosos, del lado de los que abusan muchas veces y no han estado en el papel de estar con el más desposeído. El poder de la Iglesia perdió legitimidad. Sin duda que sí, Ahora, pero yo creo que se hay mezclan, muchas razones, se perdón, mezclan Javiera. Pero no veo el análisis autocrítico. Pero yo de nuevo vuelvo, perdón, Matías, buena esta conversación, porque este tema tiene muy impactada a la gente. La relación de causalidad, desde que tú, así como yo creo que vamos muy lejos a cuestionar el modelo para tratar de explicar estos reventones, yo creo que también vamos muy lejos si decimos, mire, lo que pasa es que falta una autocrítica de la Iglesia Católica, porque de alguna manera está insinuando que detrás de estos reventones, no digo que tú lo pienses, yo también soy católico, más allá de ser católico o no católico, hay muchas razones por las cuales la Iglesia Católica debiera ser autocrítica, lo está haciendo en muchos sentidos, lo que ha dicho el Papa esta semana, todo el tema de la pedofilia, hay una crisis de la autoridad pública, privada, que involucra también a la Iglesia, pero mi único argumento, Matías, cuidado con las relaciones de causalidad, porque aquí estamos hablando de reventones sociales que existen en otra parte del mundo, que no han existido de esta manera en Chile, que no han existido de esta manera en Chile. Insisto en relacionar la Araucanía con lo que estamos viendo acá. Tengo un segundito. Pero La fíjate, analogía es esa relación de no es causalidad necesariamente. me preocupa pero también. otro momento que hubo reventón social, a mi juicio, afortunadamente lo hubo, porque fue cuando se sacó la dictadura del poder a Pinochet. La gente salía a las calles, y la gente salía a las calles indignada, e incluso había enfrentamientos con la policía de los manifestantes. Estoy haciendo una analogía súper superficial. Dictadura. Sí, El poder pero, estaba muy pero consolidado. la gente nunca, que tenga yo recuerdo, demostraba su ira entrando a saquear iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia no la veían, ni siquiera los más extremos, ni siquiera los tipos más afiebrados, veían a la iglesia como su enemigo. Tú estás haciendo un análisis más sociológico. Yo creo que, solo para cerrar un punto que quedó y que tiene que ver con el análisis sociológico, yo insisto, yo creo que sí es importante mirar al modelo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que inclusive aunque se aprobara una ley anti-encapuchados, con la que por supuesto yo no estoy de acuerdo, me parece que eso no resuelve el problema. Y habrían otras maneras en que este tipo de fenómenos violentos y agresivos surgirían, porque hay un problema de modelo y de fondo. Pero Javiera, perdón, ¿tú te fijas que entonces la solución es cambiar el modelo para cambiar estos comportamientos? Pero tenemos que discutirlo, discutamos Sí, qué es lo que de este modelo está mal, porque aquí lo que señala Roberto a mí me parece verdad espantoso. O sea, el decir que el único espacio hoy día social que queda para poder compartir es la posibilidad de consumir, yo me pregunto, pero el poner el consumo como un espacio importante hoy día, donde la gente va, donde se hace algo de lo público, lo que es cierto, lo que ocurre. ¿Cuál es la nueva plaza pública? Para poder terminar la idea, lo que yo estoy diciendo es que me parece espantoso no porque lo digas tú, me parece espantoso que ocurra. Y me parece espantoso que sea el único espacio. Y me parece espantoso que tengamos un modelo que propugne aquello. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La gente quiere hacer eso? Javiera, ¿O la gente está en un modelo que la lleva y la obliga a hacer eso? Entonces, estos fenómenos agresivos tienen que ver sí con un problema de modelo. Y si no damos esta discusión ahora... Yo lo único que digo, perdón Roberto, lo único que digo es cuidado con tratar de buscarle mucha racionalidad, explicación a estos reventones desde el punto de vista de un cierto marco teórico, una relación de causalidad que no tienen. O sea, estos son fenómenos perfectamente aislados, ultra minoritarios, muy marginales, que hay que analizarlos con todos los trasfondos que estamos viendo, pero aquí hay un tema de orden público, de seguridad en las calles, ¿no es cierto?, de minorías activas
¿no es cierto?, que están al final perforando la legitimidad de un movimiento Están social ganando cierta que se batalla. expresa y se expresó ese día pacíficamente en las calles y que tiene todo el derecho de manifestarse y de marchar, ¿no es cierto? Y son las principales víctimas, porque fueron invisibilizados, ¿no es cierto?, por estas imágenes claro. que afectan Le a hace la mal sociedad al chilena. movimiento estudiantil. Entonces, lo único que digo es que todo esto que estamos hablando es un trasfondo, pero cuidado con las relaciones de causalidad, con modelos, con pasada de cuenta a la iglesia. Yo no dije porque- causalidad, yo no pasé cuenta, solo que me hace falta, dentro del estado de víctima que hoy día la iglesia, en este caso puntual, que en alguna parte, en un capítulo chiquitito, diga la autocrítica, fíjense que tenemos que cuestionarnos por qué nos están atacando. Pero no a propósito de esto. Oye, Pero yo lo no voy a, creo que- no yo lo voy a estoy- llamar al propósito de orden, esto. porque Vamos, miren la ya. hora que es y tenemos todos estos otros temas. Hay un señor Burgos. Había un, Jorge había un Burgos señor, Varela. había un señor Burgo Sí. y hay un señor Fernández ahora, ¿o no? Sí. Y hay unos señores de muerte cristiano que dicen que muchos que no saben qué hacen, dónde están. Y que para qué, si no vale la pena tener como Mariana Elwin, sigue, Mariana Elwin, sigue sí. siendo ese, ¿no? Absolutamente. Es que uno tiene que preguntarse Militante, porque- consejera regional, Que hay varios que la exdiputada. quieren, que hay varios que la quieren echar. No, Qué yo la quiero interesante. mucho, la admiro. Perdón, la última encuesta, CADEM 13, Súper destacada, Está muy arriba. primera La demócrata cristiana. la primera Primero cristiana. lo digo porque además de ser una gran amiga y una gran dirigente, yo le tengo mucho aprecio. No, lo dije con su quie Yo porque la sé, querían echar yo del- sé, de la DC. yo sé. Pero ella ha dicho, no vale la Vi pena. la entrevista, sí. Vale la pena que sea un DC nuevamente ministro del Interior por el ninguneo que se han dado. Va Saldívar, Belisario Velasco, Jorge Burgos. ¿Se me queda alguno en el tintero o no? Son 5. No, pero de los demócratas Pereyoma. cristianos. Son cinco Pereyoma no fue tan demócratas ninguneado, parece. Matías, primero, ¿Vale el la último, pena, fue el Ignacio último. Bucar? primero, yo lamento la renuncia de Jorge Burgos. Parto por ahí. Lo entiendo, razones personales, con un trasfondo político que todos conocemos, porque Jorge Burgos fue la persona correcta en el lugar adecuado en el momento oportuno. Después del cambio de gabinete de mayo del año pasado, donde por primera vez en 25 años cambió todo el comité político, el ministro de Hacienda y los 3 ministros políticos, yo creo que Jorge Burgos supo ponerle el tono y la música adecuada, con apoyos transversales, buscando acuerdos, sacó la agenda corta antidelincuencia, arropó y blindó y protegió al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, muy importante, la dupla, Burgos, ¿no es cierto?, conductor político del gabinete, Valdés, conductor económico del gabinete, fue muy virtuosa. Espero y estoy seguro que con Mario Fernández va a ocurrir otro tanto, pero bueno, yo realmente lamento la renuncia de Jorge Burgos, lo entiendo, son razones personales, felicito a Mario Fernández. Senador, pero estás describiendo un escenario como maravilloso, como No, que no, pero- lo hizo increíble, no, yo- fue la mejor etapa de nuestra vida. fue No, como- no, él renunció por razones personales, aquí no hubo ninguna crisis, ¿no es cierto? Esto ya estaba insinuado, hubo desencuentros con la presidenta Bueno, Bachelet, él dio ¿cierto? una entrevista que salió hoy día en Canal 13 Sí, la donde decía estaba que venía mirando. renunciando como desde enero. Sí, eso es cierto. O sea, había un estado de crisis Pero permanente. mira, en el la fondo. pregunta de Matías, o sea, objetivamente, a Roberto que le gustan los datos, aquí ha habido 6 ministros del Interior en 6 años de gobierno de la presidenta Bachelet. Yo no puedo estar contento con eso. 5 de los cuales son demócratas cristianos, pero también uno Rodrigo Peñailillo, ¿no es cierto? Que era, bueno, no sé Pero cómo- salió por político otras de la- razones. Por otras razones, Estamos de pero te acuerdo. quiero decir, el dato es ese. 6 ministros, ¿no es cierto?, en 6 años, 5 de ellos demócratas cristianos, pero déjame verlo en positivo, el nombramiento de Mario Fernández, diría yo, ¿no? Porque, bueno, ¿y por qué un nuevo demócrata cristiano? Mario Fernández. Claro, Yo- ¿por qué repite el modelo? Sí. La fórmula. ¿Por qué reincide? No, yo quiero pensar que esta es una señal de la presidenta Bachelet a la democracia cristiana sobre la importancia que para ella tiene el Partido Demócrata Cristiano en la conducción política del gabinete, porque estamos hablando del jefe político del gabinete. Ignacio, perdón, pero Yo se creo- demuestra yo la creo que importancia de que tenga la presidenta Bachelet de tener un ministro demócrata cristiano como ministro del Interior, no lo tiene que hacer nominando un nuevo ministro demócrata cristiano, sino que valorando el que ya tiene. Si el que se le va porque no lo pescan. Ella no estaba buscando que se fuera Jorge Y Burgos. puso lo- Ella no lo echó, perdón. Él presentó una renuncia y que dijo por razones personales, y todos sabemos, insisto, que tiene un trasfondo político, porque hubo desencuentros, porque hubo diferencias, ¿no es cierto? Pero al Y final, porque bueno, al parecer el gradualismo que él quería trabajar ¿Cómo señala no eso? era el que la presidenta y otras líderes de la nueva mayoría Él dice que prefiere quieren tener. concertación que nueva Él lo mayoría. señala. Y la diferencia son ustedes. Tú eres militante del Partido Comunista. Él dice, yo leí su entrevista, muy entretenida, a diferencia de la entrevista que analizamos un rato, la de Burgos, la del ex ministro me pareció muy entretenida. Él Quizás plantea sí quería varias contar cosas, a Claro. diferencia de Natalia Es Compañero. que yo creo que él es muy honesto. Yo, honestamente, a mí me parece, ahí tenemos otro matiz, senador, me parece bien su decisión, porque claramente es una decisión propia, personal, que él toma,
porque probablemente, yo no sé, o no se sentía cómodo, que es lo que yo después leo en su propia entrevista, o también requería descansar, se sentía muy cansado, etcétera. Y me parece que la persona que tiene que conducir el comité político del gobierno de la nueva mayoría, y esto es del ABC de la política, es una persona que tiene que estar profundamente convencida de la nueva mayoría, profundamente convencida del programa de gobierno que se ha trazado la nueva mayoría. Y lo que hasta ahora conozco del nuevo ministro Fernández, lo que él ha señalado también en latas de entrevistas, es que él está muy convencido de aquello. Él sí, Burgos no tanto. Incluso se ha desmarcado de las críticas que le han hecho, a diferencia de lo que hizo el ministro anterior cuando asumió. Entonces, tomando en cuenta esas cartas, yo digo, fue una buena decisión. Bueno, pero evidentemente, Javiera, tú tienes razón, todos lo sabemos, ¿no es cierto? De alguna manera Jorge Burgos como que no estaba a gusto en la situación que estaba, ¿no es cierto?, encabezando como jefe político del gabinete, pero quiero decir, hizo una contribución al país muy importante cuando se requiere, ¿no es cierto?, dosis de sensatez, de racionalidad, de búsqueda de acuerdo, de apoyos transversales, de combatir la delincuencia, porque insisto en la agenda corta antidelincuencia que fue torpedada de distintos sectores, la sacó adelante. Entonces, yo creo que Jorge cumplió un rol importante, grados de convicción. Todos los demócratas cristianos, este partido, yo tuve casi 5 años en la presidencia de este partido, es un partido leal, comprometido con el gobierno de la presidenta Bachelet. Hasta el último día me tocó proclamarla en una Junta Nacional como nuestra candidata presidencial. Fui presidente del partido el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet. Nunca faltó un solo voto demócrata cristiano en ningún proyecto, pero evidentemente mejorando, perfeccionando, modificando muchos proyectos de ley mal planteados desde el origen, tema tributario, tema de educación. Entonces, bueno, Jorge Burgos hizo una contribución. Yo creo y estoy seguro que Mario Fernández él habló de continuidad, Mario Fernández, hoy día en su entrevista. El suyo va a ser un ministerio de continuidad, ¿no?, que es una forma también de arropar esta línea política que siguió Jorge Burgos. Senador, usted en varias entrevistas ha dicho que a este gobierno le ha faltado sintonía con la opinión pública, y de alguna manera Jorge Burgos era una persona que al parecer buscaba esa sintonía, oponerse gradualidad a las reformas, foco en el crecimiento económico, foco en la delincuencia. ¿Usted cree que el nuevo ministro del Interior va a mantener esa línea? Porque uno lee la entrevista de hoy día en el Mercurio, efectivamente, y se nota un ministro mucho más bacheletista que DC. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ve hacia adelante? O sea, ¿va a ser un ministro que viene un poco a cerrar la puerta por fuera? Por lo pronto él tiene, parece, frente al proyecto de las 3 causales de aborto, ¿no es cierto?, de las 3 causales, él parece ser mucho más nueva mayoría, más bacheletista que los propios demócratas cristianos. Siendo él, además, supernumerario, entiendo. No, eso ya en lo personal. Pero está bien, pero en lo personal podría aquí tenerle... Hay dos preguntas. ¿Podría tener Roberto, alguna complejidad? Sí hemos ido perdiendo sintonía con el sentido común ciudadano. Quiero dar un solo dato. La presidenta Bachelet, nuestra presidenta, mi presidenta, de hecho la presidenta de todos los chilenos, fue elegida con un 72% de los votos. Hoy día tenemos un 70-72% de desaprobación. Esos son los datos, esos son los números. Mira, perdón que cuente una anécdota para responder la pregunta de Roberto. Yo estaba en La Calera el otro día. Yo represento la región de Valparaíso Interior. Estaba en el hospital de La Calera. Nada con Jaume, ¿no? No. No, era para salir de la No, es que quiero contar una anécdota que me remeció mucho por el tema del sentido común ciudadano. Yo estaba el Día de la Madre, en fin, había una maternidad, ahora tenemos 200 partos al año, un hospital de baja resolución que no tenía maternidad, en fin. Y una señora, muy modesta, estaba sentada en urgencia y me dice, don Ignacio, ¿usted me concede un minuto? Por favor, señora, me siento al lado. Me agarró de los brazos, de las manos, y me dijo, mire, don Ignacio, yo voté por usted. Primero para diputado, después para senador. Yo voté por la señora Michelle. Don Ignacio, yo quiero que usted me diga qué está pasando con Chile, porque me cuesta reconocerme en mi propio país. Una señora modesta que había votado por nosotros, por la nueva mayoría, y que sentía una preocupación, y más que una preocupación. Entonces, objetivamente, la nueva mayoría hoy día somos un gobierno de minoría, cuando tenemos 21-24% de aprobación. Y eso... En las cámaras no, pues en las cámaras no, es que donde vale ser minoría. Bueno, en la Cámara tenemos tubo. mayoría en el Senado y la Cámara, pero en términos de opinión pública, estamos hablando de sentido común ciudadano, ¿no es cierto? Evidentemente que hemos ido perdiendo esa sintonía, ese contacto. ¿Y tú eres de la teoría de que se acabó la nueva mayoría? No, como plantean algunos parlamentarios de tu partido. Yo creo que no podemos precipitar conclusiones. La democracia cristiana es un partido de gobierno, de la nueva mayoría, leales hasta el último día, y por lo tanto creo que hay que cumplir con Chile bien. Lo que yo digo, lo único que yo digo,
es que la palabra que me nace de constatar, no en las encuestas solamente, Roberto, en lo que yo veo en terreno, en mi región, ayer en Arica les contaba, en fin, en Renca, en la Feria Colo Colo el domingo pasado, hoy día estuve en San Bernardo, ahí ¿Está saliendo en con Avenida frecuencia? Colón, ¿Está sí, saliendo con frecuencia de su apoyando circunscripción, a nuestros candidatos a primaria. Además, bueno, Hay parametros que salen con frecuencia de su circunscripción. No, sí. Arica, Renca, Nueva, con bueno, todo, pero, está bien, pero te quiero decir, Matías, la palabra que a mí Toda la feria libre, todo lo que es la feria libre. no hay nada como la feria del espacio público. Candidatismo leninismo. Sí, pero lo que yo, no. Está bien. Estamos apoyando a los candidatos porque es primaria este otro domingo. A Ya, propósito. bueno, pero la palabra Ese jueves, de veras, la palabra que me nace como senador de la democracia cristiana, de la nueva mayoría y del gobierno es rectificación. Pero usted cree, senador, que Rectificación. este ministro del Sí. Interior puede introducir cuotas de rectificación, siendo que a mí me llamó mucho la atención que él decía, que era como un ministro del Interior de hace 2 años atrás, un ministro del Interior que decía hay que ir con las reformas con todo hacia adelante, cumplir el programa de gobierno, era como un llamado... Pero ¿sabes lo que pasa, Roberto? ¿Qué rectificación a Sí, todo pero esto? quiero ¿Para explicarle, dónde? quiero ¿Hacia explicarle dónde? esto, Claro. porque un ex senador, un gran amigo, Con nombre, de con mucha nombre. sabiduría, bueno, Mariano Ruiesqui. Ya. Estábamos conversando, perdón Mariano que te mencione, pero un gran amigo, un ¿En hombre Concepción? sabio. ¿Estaban conversando en Concepción? No, en el Congreso. En el Congreso. Pero me dice... Él es de Concepción, pues. Sí. Sí, pues. Cuando estábamos conversando de estos temas, Mariano me decía, ¿por qué las cosas buenas las hacemos mal? Quiero decir, nadie está en contra, por lo menos en mi partido, de una reforma tributaria, de una reforma educacional. El tema de la nueva Constitución lo definimos en 2008 como democracia cristiana. La forma de hacer las cosas, la improvisación y desprolijidad, la falta de solvencia técnica, mucho, el conjunto de todo eso nos lleva y explica, creo yo, esa pérdida de sintonía con la gente. Hoy día la gente tiene 2 prioridades. Eso lo veo a diario. 1, delincuencia, lejos. 2, crecimiento, para crear los puestos de trabajo y financiar los programas sociales, porque tuvimos que hacer un recorte de 530 millones de dólares hace 2 meses, estamos creciendo 1,5%, la recaudación ha bajado, y por lo tanto, eso es lo que yo llamo volver a tener sintonía, no tirar por la borda, Roberto, ninguna Javiera. reforma desde el punto de vista de sus finalidades, contenidos fundamentales, pero hacer bien la pega, cuando nos quedan 20 meses de gobierno. Yo creo senador, que es muy interesante, por supuesto, contar las experiencias. Yo soy una humilde dirigente social, no soy parlamentaria ni mucho menos, pero yo, desde la experiencia que me ha tocado a mí, estar con dirigentes sociales, sindicales. ¿Aún? Soy dirigente social y espero serlo mucho tiempo más. Me ha tocado ver algo distinto. A ver. La verdad es que lo que a mí me ha tocado ver es justamente lo contrario. ¿Desde qué punto de vista? De decir, efectivamente, una rectificación, pero una rectificación que signifique realizar y llevar a cabo el programa de gobierno de la nueva mayoría y de todos aquellos sectores que, sin ser nueva mayoría o que son cercanos, que son progresistas, que buscaban reformas, No puedo estar más de acuerdo, que señora. marcharon, plantean, oye, hay reformas que aquí no se están desarrollando, hay reformas que comenzaron bien, pero están hoy día entrampadas. Solo voy a poner un ejemplo, reforma laboral. Hay situaciones que no entendemos porque están en el programa y no están ocurriendo. Estamos en discusión de una reforma y aparece un desorden de parlamentarios, a veces de ministros, pero fundamentalmente de parlamentarios o dirigentes de la nueva mayoría que cuestionan muchas veces reformas o planteamientos que están en el programa de gobierno. A mí me parece que eso es lo que puede haber provocado algún daño en algún momento respecto de esto que usted llama no sintonizar. El Pero programa- la el verdad- programa- pero la verdad- El propio Ignacio pero- Walker ha sido pero uno la de los verdad- parlamentarios más críticos. Exactamente. Y autocrítico. Por eso lo Sí, y planteo. autocrítico, Pero la por verdad supuesto. es que si uno dice, ¿qué es la ciudadanía? Hace 2 semanas atrás, menos, hace una semana atrás, vimos a 100.000 estudiantes marchando solamente por la capital. Bueno, eso también es la ciudadanía. Y esos estudiantes exigían reformas educacionales como están propuestas en el programa o incluso más Pero Javiera, profundas. para ir pimponeando, Entonces, porque lo que te quiero decir es, yo estoy todas las semanas con yo dirigentes digo, sociales, igual la que tú, delincuencia no es la- con la ciudadanía, evidentemente. Yo soy presidente de la Comisión de Educación, llevo 6 años en esta comisión, aprobamos la ley de inclusión, aprobamos el 30 de enero pasado, hace un año, un proyecto que era no malo, pésimo inicialmente, lo cambiamos entero y logramos un acuerdo, ¿no? Aprobamos la carrera docente, que era un buen proyecto, porque nos dimos tiempo, trabajo prelegislativo, mucha participación de los actores. Ahora en enero, por primera vez en la historia de Chile hay una carrera docente. Estamos avanzando en gratuidad, ¿no? Pero te quiero decir, la forma de llevar a cabo estas cosas, la retórica que los acompaña, que los patines, que no sé qué, la forma en que nos hemos alienado, por ejemplo, una parte de la clase media en la educación particular subvencionada, lo digo desde el interior del gobierno, de la nueva mayoría, soy su fundador, de la nueva mayoría y de la democracia cristiana. Entonces,
No es que la gente no quiera reforma o que no quiera cambio. Y en mi partido no hay dos opiniones sobre esta materia. Es ese punto por lo que planteaba Tiene toda la Roberto, razón. ¿eh? A propósito, pero de, yo- a pero propósito hay que de hacer bien la patines, pega. un detallito a propósito de patines, y eso me recuerda al ministro Izaguirre, porque él El dueño de los patines. era el dueño de los patines, pero cuando era ministro de Educación. Educación. Sí, sí. Hay discusión sobre si debiera haber un cambio más profundo en el gabinete. Hay harta gente que está hablando, ha salido harto Que en va a la, tener que en la ocurrir, prensa, Carolina Goich, y va a como tener que que le ocurrir están ese empezando cambio. a pegar desde diferentes lados. Por la salida de los ministros que quieren ser parlamentarios. Claro. ¿Cuándo es eso? Y hay harta gente pegándole a Izaguirre. Noviembre, pero- Mira, Consuelo. ¿Debiera haber derechamente. más cambios en el gabinete? A ver, yo hay un tema, en los 2 años que llevamos de gobierno y un poco más, en que nunca he opinado que es el tema del cambio del gabinete, los ministros que entran, que salen, porque es una facultad no solo desde el punto de vista jurídico, privativa y exclusiva de la Presidenta de la República. Yo soy tan respetuoso de esa instancia de decisión que nunca, ni cuando fui presidente del partido, ni ahora como senador, no me gusta pautear a la Presidenta. Entonces, paso en esa pregunta, lo siento, pero la verdad es que cualquier presión sobre la Presidenta Bachelet o cualquier presidente de Chile en esta materia, yo por lo menos soy muy cuidadoso y migo. A Burgos se le hizo recién una pregunta en esta entrevista a Canal 13 que yo leí en Perdón, Consuelo. Sí, sí, está bien, sí, uno puede pasar. Donde dice algo así que, impuesto en la disyuntiva de nueva mayoría, concertación, él prefiere concertación. Estoy simplificando su respuesta un poco porque la leí muy al pasar. Y si yo pusiera a Ignacio Búcar frente a esa misma disyuntiva, ¿qué le gusta más? ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Dónde están más identificados? ¿Nueva A ver, mayoría yo o soy concertación? nacido y criado en la democracia cristiana y concertacionista hasta la médula de los huesos. Sin embargo, yo reconozco que la concertación cumplió un siglo, los 20 mejores años, a mi juicio, del último siglo en Chile. Por eso toda esta cosa refundacional, de retroexcavadoras y otras, que en el fondo reniega, ¿no es cierto?, de quienes estuvimos desde el interior del gobierno, de esos 20 años, a mí me irrita, me indigna. Pero ahí se cumplió una etapa. Entonces, cuando creamos la nueva mayoría, ojo, lo definimos los 7 presidentes de partido, ¿no es cierto?, como un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet, que no es poca cosa. ¿Ah? Solo le pregunto dónde se siente más cómodo, no sé mucho o poco. Yo quiero ¿Dónde se siente más sentirme cómodo en la nueva mayoría, pero tengo que reconocer, como socio fundador de la nueva mayoría, que ha sido más complicado y más complejo de lo que uno pensaba, porque es más diverso, pero el punto es cómo de la adversidad y las circunstancias que estamos viviendo sacar fuerza, ¿no es cierto?, para llevar al país a buen puerto, porque quiero recordar que el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que enfrentamos la peor crisis económica internacional de 60 años, ella terminó con 82% de aprobación. Entonces, mi alegato y todas las sugerencias que hemos hecho para mejorar, perfeccionar, modificar, no es para, digamos, remar al revés, sino que para llevar esta experiencia a buen puerto. Pero igual es una descripción, perdona, le toca a Roberto que está pidiendo la palabra, pero toda esta descripción de así como son unos desprolijos y nosotros los de C somos los que arreglamos las cosas en el Parlamento. Consuelo, y yo por eso... hablo en primera Pero persona matizan, plural. pero siento que matizan Yo hablo ahora. en primera persona plural, nosotros. Yo soy parte de este gobierno. No es de la, nueva no es- mayoría. en nosotros no es la democracia cristiana No, necesariamente. todos tenemos responsabilidades, para bien o para mal, porque esta cuestión es bastante compartida. Ahora, les quiero decir una cosa. Creo yo, tengo casi la convicción, de que el partido más leal al gobierno de la presidenta Bachelet, y hablo de las votaciones, ha sido la democracia cristiana. Roberto, No, yo tengo una pregunta, porque usted, senador, ha dicho también en otras entrevistas que la única forma de frenar o evitar que la presidenta Bachelet le vuelva a traspasar la banda presidencial a Sebastián Piñera es con un candidato de centro. Andrés Velasco dijo algo similar, creo que en la revista Cosa. ¿Puede la ADC representar ese centro político siendo parte de la nueva mayoría o no puede? A ver, primero, yo tengo la convicción, Roberto, de que el próximo gobierno debiera ir más hacia el centro. Entre otras cosas, para evitar un gobierno de derecha, que yo no quisiera. Ojo, ganó Macri en Argentina, la derecha. Ganó Pedro Pablo Kuczynski en Perú, la derecha. Acaba de ganar el PAN, que es la derecha en México, en 7 de los 12 estados. Yo no quiero un próximo gobierno de derecha. Yo creo que sería un fracaso político para el gobierno y para la propia presidenta Bachelet colocarle por segunda vez, ¿no es cierto?, la banda presidencial a la derecha. Por lo tanto, si queremos evitar un triunfo de la derecha, la democracia cristiana tiene que llevar una candidatura presidencial en primera vuelta, porque 2 más 2 son 4, porque de lo contrario, si no hay un candidato del centro o de la democracia cristiana, una parte de esos votos van a ir a la derecha. Esto es puro sentido común. Y creo que tenemos que conversarlo después de la elección municipal con nuestros socios y decirles, mire, eventualmente, en vez de medirnos en primaria, midámonos en primera vuelta,
con el acuerdo previo de apoyar a quien, él o ella, que gane esa elección presidencial. Entonces, y de hecho la Junta Nacional Última de la Democracia Cristiana, por unanimidad, decidió levantar una candidatura presidencial. ¿Le parece O que- sea, van a tener que hacer una primaria dentro de la DC, pero Para ir a primera la vuelta. DC va a ir a primera vuelta. Esto lo vamos a conversar, Consuelo, después de la elección municipal. Esto ya está bastante acordado. La elección municipal está aquí mañana. Pero es que hoy día hay dos prioridades. Uno, apoyar al gobierno, hacer bien la pega, rectificar, ¿no es cierto? Aquí había un cambio en el ministro de Interior, apoyarlo. Y segundo, tener un buen resultado en la elección municipal. cómo anda el Porque olor? no podemos ¿Tú sacar crees- cuentas alegres tú a priori crees- de una elección que va a ser la próxima medición. Roberto, Y ahí un buen- veremos, los procedimientos, mecanismos, ¿no es cierto?, en la centroizquierda. Hay Porque la hartas democracia cuerdas, cristiana siempre ha estado en esos Hay domicilios hartas políticos. cuerdas para el trompo en la interna de la democracia cristiana, que no Mejor, tenían, si que no no hubiera tenían- ni una, no, que estaríamos no tenían complicados. nada, hoy día tienen bastante. Y nosotros, tú que eres, Roberto, que eres encuestador, tenemos a Ignacio Walker, que es por lo que hemos visto, ha estado en bastantes lugares más allá de su circunscripción. Tenemos a Jorge Burgos, que ya- Acumulando kilómetros. Jorge Burgos que Jorge es se capital instaló, político. Mariana Elwi, que está instalada, ¿se ve alguno? La No Carolina sé. Goich. Carolina Goich, Goich. porque la presenta el partido. Claudio Rincón, Orrego, Orrego, Rincón tenía ganas en algún minuto Yo también. digo, a veces nos quejamos de puro lleno. Tenemos liderazgo. A ver, ¿qué es lo más importante? Ya, pero ¿quién, Roberto? Perdón, pero para ¿Qué terminar. marca? Pues? Claro, O sea, lo que pasa lo es más que importante, usted dentro de una, Consuelo. perdón, a usted dentro de una primaria de la nueva mayoría siempre le va a ir mal. po. Es que somos un tercio de la nueva mayoría, Consuelo, por esa razón. Por lo tanto, terminamos con el binominal, crédito para Rodrigo Peñalillo, a propósito. Tenemos una representación proporcional, va a haber más de una lista parlamentaria. Hoy día en las concejales tenemos 2 listas de concejales, hay que desdramatizar. Y por lo tanto va a haber más competencia político-electoral. Lo que yo digo, la democracia cristiana para aspirar al premio mayor, para ganar la presidencia de la República, porque no es solo un saludo a la bandera, hay un solo requisito, creernos el cuento, dejar de vitrinear. No vamos a subcontratar o externalizar una candidatura presidencial. Tenemos todos estos liderazgos que ustedes han mencionado. Roberto, Por lo ¿quién tanto, gana? hay ¿Quién que gana creerse el cuento. Yo creo que yo sería irresponsable decir un nombre, porque además encima las primarias tienen una lógica bastante distinta a la de la opinión pública. Yo de hecho creo que, ahora, sí hay liderazgo interesante, efectivamente la Mariana Elwin, como decimos en el ranking político que nosotros hacemos con Canal 13, está dentro de las mejores evaluadas. Carolina Goich todavía no aparece, me parece que tiene bajo nivel de conocimiento y le costaría entrar ahora en una carrera presidencial. El senador Walker yo creo que por ganas de alguna manera ha demostrado, y yo creo que aquí efectivamente el que tiene más ganas puede terminar ganando la carrera. Yo veo a Orrego más bien jugado a una Es que reelección. quizá a la a Mariana una Elwin le va bien intendencia. también porque es súper crítica del gobierno. po. Bueno, Es que- pero... es Y que- tiene el mega apellido. Bueno, pero... a ver, Desde el pero- punto de vista, pero- del punto de vista Sí, del conocimiento. Yo creo pero que hay ¿qué que tener más importa? ganas, No, ¿ah? Pero además, tiene oye, todo, momento. perdón, Tiene, pero oye, no tiene- quiero decir no solo apellido, una mujer hipercapaz. Por eso te digo, tiene Sí, todos los pero méritos tiene- propios. O sea, sí, no pero cabe quiero duda. decir, en la democracia cristiana no sobra nadie. Yo, en los 5 años que fui presidente del partido, dije, queremos hacer una gestión con todos y para todos. Porque la lógica de los grupos, lotes, en fin, las ansiedades. En fin. No, este es un proyecto colectivo. Yo soy un hombre de partido. Yo creo en la democracia de partido. Y por lo tanto, esto no es renegar de nada, ni de la nueva mayoría, menos del gobierno de la presidenta Bachelet, con el cual estamos comprometidos hasta el último día. Y el compromiso, la lealtad bien entendida, que nunca es obsecuencia, incondicionalidad. Que ¿Y signifique... ustedes cómo se sienten A con ver, la a mí me democracia parece, cristiana? yo me van a disculpar, Javiera, pero yo ustedes sé los que periodistas, ¿no? No, ella es militante del tengo- Partido Comunista. Tengo como todos, uno no se puede separar de lo que uno es. Entonces No, uno es muchas uno es cosas. todo la razón. Uno es todo junto. No, pero yo iba a decir una cosa antes, Matías, sí. A mí me parece que un contrasentido un poco la discusión que se está dando aquí, porque yo entiendo, es atractivo tirar nombres, hablar, pero en realidad estamos hablando aquí, ¿qué contrasentido? Estamos hablando de que estamos ajenos a la ciudadanía, de que hay cosas que a la ciudadanía no le gustan, de que el programa todavía le falta mucho por realizar, de que hay reformas profundas que todavía no se terminan de hacer, que se están haciendo y que sin duda hemos avanzado. O sea, ¿cómo no va a generar crítica un gobierno que por primera vez está haciendo reformas profundas desde el fin de la dictadura hasta ahora? Obvio que iba a generar crítica. Obvio que los que quieren mantener el statu quo están molestos y generan un montón de dispositivos para que el resto de la gente también se moleste. Eso es así y siempre iba a ser así. Entonces yo, esto de las encuestas, de que la presidenta está... Yo esperaría a que las reformas empiecen a dar fruto y diría, bueno, veamos cómo termina este gobierno y esta presidenta. Pero poner nombres... Pero son pero reformas poner tan nombre- profundas que Pero van a dar yo- fruto mucho más Yo adelante. quiero poner un matiz, porque Poner aquí nombre- yo creo que hay un exceso de voluntarismo, porque un 17% cree que Chile va por un buen camino, 61 puntos menos que en marzo del 2014. Eso no es la elite, no es un grupo chico, o sea, es la gran mayoría de los chilenos. Un 88% siente que la economía está estancada o retrocediendo.
Entre ellos Natalia Compañón. Entre ellos Natalia Compañón. Un 59% está en desacuerdo con la reforma tributaria. Un 63% está en desacuerdo con la reforma educacional. Un 59% está en desacuerdo con la reforma laboral. Y eso no es un grupo pequeño de élite que esté... Ya, pero también puede ser y también puede ser el terminar el beneficio punto. de la duda, que son reformas tan profundas, que dan miedo y que, ponte tú, que sean fantásticas en 3 años más cuando den fruto. Podría ser, pero... Podría ser. Para terminar el punto, Me a mí genera- me parece de verdad, honestamente, un contrasentido poner nombres sobre la mesa hoy. Entiendo el ejercicio entretenido. Pero me permite, Javier, yo creo que tú tienes razón en una... No, Pero- perdón, es que quiero ratificar lo tuyo en un sentido, que tú tienes razón en una cosa, o sea, que para la ciudadanía, ¿no es cierto?, el tema de la carrera presidencial no es la prioridad, ¿no es cierto?, ni es lo que quita el sueño. Lo que pasa es que se me preguntó por el tema presidencial, Sí, claro. la carrera presidencial ya está ¿no es cierto?, planteada. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo único que digo, Javiera, es que esa ciudadanía, ¿no es cierto?, nos ha mostrado a nosotros, en la nueva mayoría, con toda la diversidad que tenemos y todo el compromiso que tenemos, tarjeta amarilla varias veces. Entonces, si no somos capaces de escuchar a esa ciudadanía, a esa señora del Hospital de la Calera, ¿no es cierto?, o a la señora Rosalía que yo decía ayer en Arica, o la persona que me paró hoy día en Avelía con Ola ahí en la feria, para decir, don Ignacio, ¿qué pasa con la democracia cristiana que nosotros conocimos? Y yo le explico lo que pasa, Sí, porque sí. termino con esto. ¿Por qué la nueva mayoría al final? A propósito, ¿por qué nació la nueva mayoría? Éramos todos opositores al gobierno del presidente Piñera. Yo recorrí Chile 2 veces, 3 veces la elección municipal parlamentaria. ¿Qué nos decía la gente? Déjense de pelear y pónganse de acuerdo. Sí, senador, Eso es lo que pero, nos dijo la la nueva gente. mayoría surge Y fuimos también. más allá. La nueva mayoría surge también porque hay un programa acordado, colectivo, construido a partir de demandas de la ciudadanía, de nuevo, organizada, que salió a la calle a decir: queremos reforma educacional, queremos educación gratuita y de calidad, queremos nueva constitución. Eso fue, queremos un medio ambiente que sea, digamos, que respete, ¿verdad?, digamos, su sanidad, no sé, su calidad, eso. Lo que yo quiero, el punto al que yo voy, senador, y a la mesa, es que a mí me parece que la mejor manera de sintonizar con la ciudadanía, y yo me siento muy contenta de que mi partido lo entienda así también, es pensar en un programa que efectivamente interprete lo que la ciudadanía quiere. Y eso no está determinado por quién encabece ese programa. Es más, yo lo que sí me atrevería a decir es que quien debiera encabezar ese nuevo programa de una coalición que buscara avanzar desde el punto de vista del progresismo, vamos a decir, tiene que ser una persona que justamente no responda a lógicas antiguas, a lógicas del pasado. Porque el senador habla de los mejores 20 años por ejemplo, a propósito de la yo sé que no te concertación. gusta tirar nombres, pero ¿a qué te resulta refieres? que también en la concertación se amparó y se generó todas las situaciones de corrupción que hoy día estamos conociendo. Entonces no fue todo hermoso. Ocurrieron cosas terribles que hoy día estamos conociendo a propósito justamente del ejercicio también de la prensa y De de la distintos- transparencia. y de la ¿A qué te refieres? transparencia. ¿A qué tipo de personas, yo digo, liderazgos? pasaron cosas buenas, sí, pasaron cosas muy malas que estamos conociendo hoy día. Y a mí me parece que lo que nosotros debiéramos hoy día pensar es en un programa que justamente confronte esas situaciones de corrupción, que profundice en garantías de derechos, que abra discusiones. Tema de la Pero, AFP, Javier, mira, la déjame nueva para ir constitución. conversando. O sea, Pero es que diga la Javiera, me interesa. ¿Qué tipo de liderazgo? Y No lo lo- último que digo nada más, no, yo creo que tienen que ser liderazgos que representen estos nuevos bríos, Matías. ¿quién decide cuáles Tú son quieres los decir no liderazgos? Lagos. Tendremos que, La ciudadanía, lo tendremos pues, que, Javiera, lo ¿tú tendremos que quieres definir decir? en conjunto. Sí, Javiera, ¿te pero- refieres a no Ricardo Lagos? A mí no me parece que él sea una persona que pueda encabezar este tipo de programa que efectivamente Burgos, represente Walker, Isabel Allende, una etcétera, ¿sí son nuevos liderazgos? Es que, insisto, el tema de los liderazgos no me parece lo central. Si tú me preguntas Que si tú acabas de decir, liderazgos distintos, que no representen lo del pasado. que representen el programa de gobierno, que encabecen un programa de gobierno Pero que, Javiera, que para ir conversando solamente. empatice con estas necesidades de la Te quiero ciudadanía. decir lo siguiente. Pero si en los temas que tú estás mencionando estamos avanzando. Si en la reforma educacional Sí, aprobamos por la ley de supuesto, inclusión, aprobamos sí. carrera docente, Yo estoy muy de aprobamos acuerdo con eso, preescolar, senador, sí. estamos avanzando en gratuidad. Ahora, hemos metido mucho ruido y hay cosas que hemos hecho mucho mal. La reforma tributaria la despejamos en enero pasado. Eso está hecho, está terminada. La reforma laboral, este proyecto de modernización del sistema de relaciones laborales, debiéramos zanjarlo luego, porque no puede quedar abierto, ¿no es cierto?, en la medida que hay reglas del juego estables, claras, equitativas, que necesitamos para que al país le vaya bien. Porque esa ciudadanía que nos está mirando, Javiera, quiere crecer económicamente, no como una cuestión neoliberal de derecha, para tener puestos de trabajo, para financiar los programas sociales. La carrera docente vale 2.300 Pero millones de dólares. la reforma ¿Ok? laboral es otro ejemplo de De hagámosla mal, descuento. po. Bueno, absolutamente, pues Consuelo. Yo quiero Porque se decir- la llevaron al Tribunal Constitucional y Bueno, pero Consuelo, Tenemos una claridad es un buen ejemplo de cómo una buena idea
porque todos los demócratas cristianos somos partidarios de la titularidad sindical. Es más, hace un mes los 7 senadores de la democracia cristiana presentamos una reforma constitucional para establecer el derecho preferente del sindicato a negociar colectivamente. Si eso no se discute entre nosotros, ¿no? Pero todo el ruido que hubo entre medio, ¿no? Bueno, ¿para qué voy a decir los detalles? No quiero mirar para atrás porque hay que mirar para adelante, porque si no la gente se nos va a cambiar de canal y la gente quiere seguridad en las calles, porque el tema de la delincuencia, ¿no es cierto?, está golpeando brutalmente, quiere crecimiento económico con equidad, ¿no es cierto? Yo voy a defender a la concertación, ustedes fueron oposición, bien, hoy día estamos en el mismo barco, por lo tanto esta ha sido una propuesta crecedora. Te quiero decir, en los temas que tú has mencionado del programa, estamos avanzando y tenemos que seguir avanzando bien. Ahora, proyectar esto más allá son palabras mayores que requieren de un esfuerzo, de una labor de inteligencia, de patriotismo, en el sentido de sumar una mayoría social y política. Nosotros somos más bien de centro izquierda más que de centro derecha. Esa es la historia de la democracia cristiana, desde el Frente Popular hasta la nueva mayoría, pasando por la concertación, pero también quiero decirlo, Javiera, con mucha claridad, esta nave se nos desestivó. Y a mi juicio, este gobierno se nos fue más a la izquierda de lo que hubiese sido deseable. Y este sentimiento que estoy aquí compartiendo con ustedes, créanme, yo conozco mi partido, es el sentimiento inmensamente mayoritario de la democracia cristiana en el país. Comprometidos con el gobierno hasta el final, con las reformas, con los cambios, pero hay también un cierto desencanto del cual tenemos que hacernos cargo, que también está al interior de la nueva mayoría, por lo menos de la democracia cristiana, lo digo, insisto, hablando en primera persona plural, porque yo soy parte de este gobierno y parte de la nueva mayoría. No sé si tenemos, señor director, tiempo para poner ahí en pantalla algunas declaraciones del ministro del Interior, Mario Fernández. ¿Los tiene? Sí, póngalas, por favor, señor director. Usted manda aquí. Estoy obviamente de acuerdo con las iniciativas del gobierno sin ningún doblez. Por lo tanto, el proyecto que envió la presidenta respecto de la despenalización del aborto, por 3 causales muy concretas, yo lo suscribo. Bueno, poniéndole al tiro, la firme, lo conversábamos un poquitito Sí. antes también, el nuevo ministro del Interior al programa, más allá de la discusión de sus creencias religiosas, de su pertenencia ¿Tú a lo los suscribes? Yo creo que la entrevista de Mario Fernández hoy día, lo que quiso decir, creo yo, y lo que dijo, es, mire, que nadie se haga película. Yo soy ministro del Interior del gobierno de la presidenta Bachelet. No, pero ¿no? dijo, y asumo el programa del yo lo gobierno. suscribo. ¿Cómo Dice suscribo? no está diciendo que yo voy a ser Mateo, voy a ser obediente, no. Yo lo suscribo, dijo. Pero obvio, ¿Tú lo suscribes? no por ser ministro, sino que por... Matías, Claro. sino yo que por- cuando presentamos el programa de gobierno en el Teatro Huemul, cuando ganó la presidenta Bachelet, yo era presidente del partido, ¿no? Se presentó el programa, yo salí ante toda la prensa diciendo, hacemos nuestro el programa del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y qué nos dijo ella esa mañana? A los 7 presidentes de partido. Esta es la carta de navegación. Tampoco es una camisa de fuerza. Pero eso es lo macro. Es una carta de Eso es lo navegación. macro. Aquí está entrando en lo exactamente micro, en el detalle. Mario Fernández dice, yo suscribo las 3 causales. Bueno, pues. ¿Tú lo suscribes? Yo tengo una disposición favorable a este proyecto de ley. Yo he dicho que mi voto lo voy a decir al momento de emitirlo, porque quiero escuchar hasta el último argumento, porque este es un tema muy estaba sensible. revisando desde Bueno, en marzo ya decías eso. pero Consuelo, yo escribí y intervine en el Consejo Nacional de mi partido hace un año diciendo que yo tengo una disposición favorable frente a este proyecto. Ahora estamos iniciando el debate en el Senado y por lo tanto llegará el momento de votarlo. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras. Estos son, a ver, si este fuera un proyecto para legalizar el aborto, yo voto en contra. Como es un proyecto, ¿no?, de interrupción del embarazo en 3 causales muy precisas, yo tengo una disposición favorable, ¿ah? Y voy a mostrar mi voto y mi argumento cuando llegue el momento de emitirlo, pero creo que es bastante clara cuál es mi posición. Sí. Lo que es interesante de esto es que este es un proyecto, al igual que la demanda del Silala, que Se nos fue el se nos fue el Silala, pero que lleva al gobierno y lo junta con la opinión pública. El 80% está de acuerdo con este proyecto, 7 de cada 10 católicos está de acuerdo con el proyecto de aborto, y por lo tanto yo lo que veo es más bien una aprobación en el Senado sin grandes O dificultades. sea, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, los votos están en el Senado, pero evidentemente que nosotros como demócratas cristianos, ¿qué queremos hacer? ¿No es cierto? Por ejemplo, el tema del acompañamiento, que es clave en cada una de estas situaciones, en que ya avanzaron nuestros diputados, tratar de perfeccionarlo, tipificarlo de manera adecuada. Estamos teniendo audiencias en el Senado extraordinarias que se transmiten a propósito por TV Senado. ¿Ah? Hemos escuchado siempre Sí, 2 y pero 2. mucha gente piensa que esas audiencias de partida están replicando todo lo que ya hizo diputado y lo que están haciendo es Pero dilatar si la este es un sistema, conversación. no,
Consuelo, este es un Están sistema... volviendo, y cada comisión, hasta la Comisión de Este es Hacienda, un vuelve a sistema invitar a todos los bicameral. expertos. Este es un sistema bicameral. La nueva Cámara de constitución Diputados y ojalá que Senado. establezca una cámara, la nueva constitución. Mira, No, sí yo- está muy bien. Perdóname, pero perdóname, vuelven no. a ir los mismos expertos a conversar las mismas Bueno, cosas bueno, es en un las sistema- 3 comisiones, en cada cámara que están viendo el Consuelo, aborto entre causales. cuando con Mariana Elwin, a propósito de Mariana Elwin, presentamos el proyecto de ley de divorcio, me que es de acuerdo. nuestra autoría, el año 1994, y que nos descueraron en ciertos sectores, ¿no es cierto?, católicos durante años, y que finalmente se aprobó, y que los 13 senadores demócratas cristianos terminaron votando a favor. Bueno, quiero decir, tomó varios años, pero que estos temas no son de la noche a la mañana, el fácil despacho, son temas que atañen a cuestiones muy sensibles de la sociedad chilena, y por lo tanto, sin apuro, pero con una decisión que yo creo que se va a despejar este año, ¿no es cierto? Bueno, estamos teniendo un muy buen debate. ¿Y matrimonio igualitario? A la vuelta de este no, está corte, tirando Ignacio música, Walker pero quiero contesta saber. sobre este y otros temas. Pausa porque es mejor hablar de ciertas cosas. Estás viendo. Mejor hablar de ciertas cosas. Están llegando ahí los... Estamos de vuelta porque es mejor hablar de ciertas cosas y le dejamos planteada la interrogante al senador Ignacio Walker sobre matrimonio igualitario. Yo creo que el matrimonio es y debe ser un contrato entre un hombre y una mujer. Esa es mi convicción. Yo creo, por lo tanto, un matrimonio heterosexual, especialmente considerando que en Chile aprobamos un acuerdo de unión civil que crea un Estado civil, ¿no es cierto?, para parejas homosexuales y heterosexuales. Digo esto porque el matrimonio igualitario es una lucha contra la discriminación arbitraria. Si no existiera un acuerdo de unión civil que crea ese Estado civil para parejas homosexuales y heterosexuales, sería más complicado. Existiendo esa institución, yo seguiré defendiendo, mientras no me convenzan de lo contrario, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa es mi convicción. La posición respecto de un proyecto de ley que al parecer el gobierno entonces se va a jugar por Y que él, se por lo que discuta. vimos Y que se discuta. hoy día en la Que se reunión que discuta. tuvo el ministro Díaz con La la gente inquietud del es móvil. la inquietud es qué pasa cuando hay tribunales de derechos humanos internacionales que recomiendan hacer otra cosa. Sí, pero recomiendan, no es No, vinculante. está bien, Sí, digo, pero sí. digamos, es un indicador, ¿no? Es antecedente a un tener en indicador. cuenta. Y bienvenida a la discusión, bienvenido al debate. Yo pondré mis argumentos sobre la mesa, habrá otros argumentos, así es la democracia. Ya vendrá Finalmente, el la mayoría momento. decide. Porque ahora viene el momento de presentar Océano, que trae el distribuidor de libros, de Editorial Océano, nos regala libros para regalarle a nuestros invitados Sí. y también a nuestros telespectadores. Revisar un poco la Biblia del Gurú, dosis diarias para ser campeón del mundo de Jorge Gómez Pelotazo. De Pelotazo. Esto no lo mandó Océano, lo mandó Pelotazo en persona y aquí está, lo vamos a regalar. El africano de Groenlandia, Tete Michel Pomasi, supongo. Sí, ahí está. Supongo. Yo creo, Éramos mentirosos de Local. No conozco a no sé si es hombre o mujer, no quiero mentir. Deja escapar a A los propósito de mentirosos. Deja escapar a los lobos. Carol Rivka Brunt, elegida mejor novela del año por la Asociación de Libreros Americanos. Enterrar a los muertos de Luis Penny. Luis. Y esto a todos nos atrajo inmediatamente porque Kim Jong. esto es el Ese padre se me ha de. invitado. Son los personajes. Puedes escoger. Esta saga de dictadores norcoreanos son como personajes. Este es el papa. Este es el padre, sí. De Kim Jong-un. Que es el Y el actual. actual. Sí, Producciones Kim Jong-il presenta y hay que despegar. Si se saca, es una pegatina y no sé qué saldrá abajo. No se la despegue. Así No, que de abajo aparece Kim sí. Jong-un. No, qué susto, prefiero dejarlo la vuelta para abajo. 1.000.000 de gracias, senador Ignacio Encantado. Muchas Gracias a gracias ustedes. por haber venido, haber cerrado la semana y proyectado también la semana que noticiosa. viene Otro día junto a hablamos de Silala. nosotros. Sí, Sí, o porque Siloli. pendiente el Silala. O Siloli. Javier Olivares, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un agrado tenerte acá, Muchas Roberto gracias. Dixon, Muchas gracias. Matías del Río. Consuelo Saavedra, muchas gracias. A ustedes en la casa, gracias por participar, por ver el programa, por tuitear, #MHCC. Ustedes saben que también para ustedes los libros. Y esto se repite mañana a las 8, a las 20 horas, ¿eh? Sí. Sí, tiene Ahora repeticiones. 7:30, Esa es la gracia 8:30, del ¿no? cable, qué agradable. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo porque es mejor hablar de ciertas cosas. Chao.